No, yo estoy cagada de sueño. Cagada de sueño. Porque el Enzo me hizo leer un libro que se llamaba El Morador. Era un libro de terror. Es un libro de terror que tiene 250 páginas en donde no pasa casi nada, pero la construcción del ambiente es brígida. ¿Depresiva? La mina narra tan bien el ambiente, la atmósfera, la posesión de una casa. Oh, es que llevo 3 noches viendo a la weá en la pieza, weón. Me siento entre orgulloso y preocupado por ti. 3 noches. Oye, yo duermo sola más encima con mis 2 gatos. Te juro ¿Y el que Vladi, po? el Vladi trabaja en la noche. Ah, de veras. Y yo duermo sola. Entonces como Hoy que... trae un gato. No, abrió las cortinas. Hoy día, mira, ayer y antes de ayer es como que me estaba quedando dormida. Y como que de repente sentía esta como opresión en la cabeza. No sé si la has sentido, como que de repente como que se te aprieta. Y me asustaba, pues me despertaba y decía, no sé, me está poseyendo. Y yo despertaba. Y no podía, ya decía, no, ya. Agarraba un gato y lo acostaba a mi lado. Y anoche dije, ya, no, porque si ya tengo que levantarme temprano a grabar el podcast, tengo que dormir, así que abrí las cortinas. Abrí las cortinas y me quedé dormida. Pero así llevo 3 noches. Ni Supernatural me ha hecho. Pero tenéis que pensar que en tu casa hay más gente, no sé, más relajada. En la casa de ella vivía más gente. Ah, chuta. Cuando tú lees ese libro, mira, es más lento que un río de caca. Pero lo recomiendo, me gustó harto la ¿Cuántas construcción. estrellas le daría? No, yo le di 3 estrellas. Pero es porque lo encontré muy lento y como que me faltaron cosas. Pero por el sentimiento de opresión que me ha generado, no, lo recomendaría. Yo igual lo encontré lento al rato, pero creo que no tan lento como tú lo estás describiendo. Es lento, sí, es pausado. Es que a la nadie le gusta más como la ciencia ficción, así como más No, explosiones. a mí más... no, me estás tratando como si no pudiera poner atención, Cobranita. ¿Qué onda? No. No. Hash, push, pam, pam. A mí me gusta mucho libros clásicos, leo mucho clásico, pero en el terror yo encuentro que a ella se le pasó la mano. Porque hay momentos en los que yo estaba leyéndola y decía, ya, sí, entendí lo que tengo que sentir. Pero le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Y yo es como, amiga, ya entendí. ¿Cachai? Pero claro, eso hace que después cuando tú termines el libro te quedes pensando en él por lo que te generó. Por eso es que estoy tomando café. Si me escuchan sorber ahora, comencemos. Sí, por si acaso, la crítica de este libro va a estar en nuestras páginas próximamente. Para que lo vean, si les llama la atención, lo consigan, porque de verdad que es una tremenda novela. Yo la tengo hace un tiempo, la leí, me encantó, se la quise prestar a la Nay porque quería que alguien más la leyera y ahora se la presté al Patito, porque de verdad que es una autora que hay que recomendar. Hay talento ahí. Hay talento. Genial. Gentecita, acompáñennos en esta vuelta a clases junto a Nay, Enzo y yo, Pato. Y díganos quién es su profesor favorito ahí en comentarios. Yo no quiero volver. No, yo no volveré así. Así que hoy día vamos a hablar del plan lector del colegio. Vamos a tener unos temas ahí bien interesantes. Un top 5 igual ahí, comenzando a ver si coincidimos en algunos gustos por ahí. Comencemos. Quiero dejar en claro ya que creo que como profe yo no quiero volver, pero tengo que volver y ya me estoy mentalizando para ello. Me preguntaron ayer si ya tenía listas las lecturas para este año y dije no, pero lo único que tengo presente es que quiero comenzar en primero medio con La Odisea. Pero no la versión completa, yo hago leer primero una edición más amigable. Porque la idea es acercarlo, no que tengan miedo. Yo La Odisea igual encuentro que es un texto muy, muy grande, pero creo que tienen que conocerlo. Les doy la opción entre una versión escolar y una versión en cómic. Oye, pero qué bonito el hecho de que te estén preguntando por las lecturas, porque cuando yo iba al colegio, a mí habían 2 cosas que me importaban mucho en marzo. Una era qué nos iban a hacer leer. Y te lo daban en el listado de los útiles escolares, pues. A ti, pero nosotros, mi colegio lo daba cuando volvíamos a clase. Ah, sí, pues lo que pasa es que, bueno, a nosotros lo daban como antes, cuando te matriculabas, pero mi mamá nunca me matriculaba. A mí también. Sí, a mí me matriculaban en marzo, así como el primer día. Y ahí me daban las lecturas, pues. Y en ese tiempo no había internet como para decirle a tu compañera, oye, ¿qué te van a hacer leer? Ya, pues. Y ese y el de los talleres. Esas eran mis 2 cosas. Cuando de verdad que los colegios católicos tienen talleres. Partían los talleres, sí. Eran las 2 cosas que a mí me entusiasmaban por ¿En qué talleres estabas tú? Yo hubo un año en el que te pude estar máximo en 3, yo estuve como en 6. Estuve en repostería, en periodismo, estuve en pintura acrílica, estuve en en N.
No. M. No. M. No. Bueno, ya no importa. Una de esas cosas como religiosas, en quinto ya. básico estuve en amiguito de Jesús, puta, estuve en caleta wea. Son entretenidos esos grupos, sí. Yo he participado por los de mi hijo en el salesiano y son entretenidos, aquí la pasáis bien. Sí, Compartí harto. estuve en CBX, que era una cuestión con la que íbamos a viajar, hacíamos como que media agua, íbamos a Santiago. No, y tienen a harta, Talca. tienen harta sede, Sí. otra iglesia, no sé, ¿eso qué es? Eso me recuerda que el año pasado en mi colegio, que es municipal, por primera vez tienen un taller de acción social, que es de hacer actividades también, a ir a los hogares de ancianos, juntar, hacer colectas, y fue súper exitoso, fue súper bueno. Es súper, yo Como creo que a eso los es súper chiquillos se importante. motivan con eso. Sí, mira, mi colegio era católico y, bueno, yéndonos por la rama, tenía algo que todos los cursos tenían que hacer, que era el proyecto solidario. Tú tenías que decidir qué ibas a hacer en el año, hacia qué te ibas a enfocar. Entonces, por ejemplo, mi papá siempre se acuerda, me dice, ya, pero tú solo fuiste a Florida, porque íbamos a una escuelita a Florida, y es porque nos entusiasmamos tanto con la escuelita en Florida, que fuimos como 3 años consecutivos, po. Entonces nosotros nos quedábamos allá, pintábamos, le dábamos desayuno a los niños, hacíamos juegos, actividades, Qué porque bonito. encuentro que era una de las mejores cosas que tenía el colegio. Y había una cosa que era como el almuerzo fraterno, que hacían una vez al año, en donde invitaban a todas las personas de la calle, las personas homeless. Ujú. Ay, perdón por ser... ¿Cómo se dice en español? Las personas sin hogar. Personas en situación de calle. Sí, eso. Sí. Las llevaban, les cortaban el pelo, ¿cachai? Les daban ropa. Nosotros, como todos los niños, hacíamos los almuerzos, compartíamos con ellos. Encuentro que era algo súper bonito que se perdió. ¿No lo hacen mal? No, ya no lo hacen. Se perdió en el Wow. colegio. E igual tiene que ver con la gente que está a cargo, ¿cachai? Con el compromiso de las familias, que hoy en día en los colegios tampoco. Esa me quería llegar porque yo estoy en un colegio católico con mis hijos y nosotros también teníamos. Cada curso nosotros le decíamos oratorio. Y teníamos que ir a un colegio de Penco o Tomé, que eran más de escasos recursos, y teníamos que hacernos cada curso un mes, llevarle un desayuno, así como si fuera cumpleaños, Sí. con completo y toda la cuestión, y pagar una cuota para hacerlo, ¿cachai? Y era bonito porque los niños lo esperaban, de verdad que lo esperaban. Sí, es súper entretenido. Y también teníamos acá, los niños que no alcanzan en la Junaep, no alcanzan la leche o no tienen para pagarlo, está el desayuno Madre Margarita, que cada curso también un mes se hace cargo de llevar pan, leche Ay, y toda la qué cuestión lindo. para los niños que no alcanzan el desayuno. ¿Cachai? Como cubrirles. Ya, y ahora no. O sea, no, todavía se hace, pero Ah, me ya. gustan esas cosas, me gusta. Sí. Me gusta que se haga. Bueno, yo me... Pero el compromiso de los apoderados siempre son los mismos que apoyan. Sí, pues. No, y qué suerte que tenéis apoderados que apoyan, porque igual, bueno, mi hermana salió Todos hace pagan al menos la cuota, todos pagan la cuota, pero Ay, qué no todos suerte. ayudan. Sí, mi hermana salió hace poquito del colegio, pero la experiencia que tuvimos los últimos años es que los niños que están entrando aquí en el primero, segundo, los papás no están ni ahí. ¿Cachai? Ni ahí. O sea, yo entiendo cuando ya son un poquito más grandes, te vas desligando un poco. Desligando. Yo creo que se Pero- afianza más. A ver, ¿tú crees? Pero Yo sí. encuentro, pero que si de chiquitito le enseñáis a no pagar, a no participar, entonces Es que no son los niños, sino los papás. Por eso mismo, Sí. ¿cachai? Pero tú sabís que si te metí en un colegio así como católico, sabías lo que vais. Porque te dicen, no, es que fue por la tómbola. Tú pusiste el colegio en la tómbola. Tú lo pusiste y salió. Eso es lo que tienes que aceptar, o sea. No, Dale. en mi colegio, los niños desde primero medio, yo veo que no tienen hábitos de pagar las cuotas, que no están ni ahí. Y después se quejan de que hoy no pudimos hacer esto. Y yo le dije, faltan las cuotas. Con platitas bailan bonito. Es que, ¿sabes qué? Un día los molesté y le dije, ya, yo voy a ser su hada madrina, ya, acá con mi varita, yo les voy a dar dinero. Tome". Ah, Le dije yo. No, y ahí después lo reté y le dije, no, si quieren... Ay, ese es mi problema como profe jefe, me tengo que controlar. Quiero ser un profe jefe serio y... y no puedes. No, como que tengo que ocupar en algún momento la ironía. De hecho, pensaba llegar a la primera clase con una máscara de panda y decir que era Terian. Ah, pero ese eres tú. Tranquilo, Sí. no tienes por qué cambiarte. Bueno, para terminar, solamente quería comentar que, al igual que el hábito lector, la solidaridad es un hábito, más que un valor. A mí me parece que uno no nace siendo solidario, como que te lo inculcan. Y en el colegio, cuando yo fui creciendo, estaba inculcado en todo, pero en toda esa weá de poner la mejilla, antes que, bueno, hasta el día de hoy yo no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero si alguien me pega o alguien me trata mal, yo no lo trato mal de vuelta, me lo guardo. Poner la otra mejilla. Porque pongo la otra mejilla. Pero no es algo que sea completamente bueno, porque lo interioricé de tal manera en que yo creo que a veces incluso me limita. Pero creo que en este tema que estábamos conversando, tanto como en la lectura, que vamos a hablar más adelante cuando dejemos de estar en la rama, creo que igual es importante
inculcarlo constantemente, porque tú me dices, ya, los niños no quieren, pero este sentimiento de grupo se forma con el tiempo. Entonces al final nosotros, por ejemplo, teníamos una compañera que no le gustaba ir a Florida porque decía que los niños tenían piojo. Oh. Era la única y era súper mal vista por todos. ¿Por qué? Porque todos estábamos súper interiorizados con lo que estábamos haciendo. Todas nos dividíamos las tareas, ¿cachai? Íbamos felices los sábados a las 8 de la mañana a tomar el bus a Florida porque nos gustaba lo que estábamos haciendo. Y era la única que desentonaba. Ella fue 1 o 2 veces, pero cuando hizo ese comentario yo nunca lo olvidé. Tiene que pensar que viene de la casa. Sí, pues obviamente Eso ella tenía plata, estaba en una buena situación económica, Por eso. pero no tenéis por Pero no qué tenía hacer empatía, esos po. comentarios. No No tenía había empatía. empatía. ¿Cachai? Igual ella no estuvo desde siempre en el colegio. Entonces, como que yo lo veo de esa manera, como que... Me pasa. me Lo he visto interiorizaron, Sí, ¿ah? lo he visto en el colegio también cuando mi hijo estaba chiquitito en el colegio, uno es salesiano, y la relación que tienen entre ellos es distinta a los que llegan después. Pero bueno, es verdad también que si bien todos estos valores para que funcionen bien deberían convertirse en un hábito, la lectura también debería ser un hábito para que funcione bien. Yo Sí. y iba a relacionarlo con el tema de la casa también, porque no vamos a hablar hoy en día de lo que se hace en las casas, pero desde la casa parte igual un poquito el hábito. Sí. Porque, por ejemplo, a mi abuelita, yo siempre le he contado que me compraba los condoritos. Ella me compraba cada 15 días todos los condoritos. Yo estoy segura que ella no sabía que había los condoritos. Si hubiese sabido, no me lo hubiese comprado. Era como una revista porno para niños. La Yayita. Sí, Yayita. Pero ella siempre alimentó el hábito de que yo leyera. Quizás el colegio lo disparó. Como yo les comentaba antes de empezar a grabar, el colegio como ese, no sé, no. Ese mundo. La mente. Lo expandió. Es como que si hubiese estado cerrado y metieron un clavo y empezó a salir aire. Es como que eso es lo que siento que me pasó con los libros, que lo desbloquearon. Porque, claro, a mí me gustaba más que el microbio desconocido cuando era chica, ¿cachai? Me gustaba leer. Pero cuando yo leí Martín Rivas y Harry Potter, obviamente, yo supe que yo amaba eso, que esa era como mi pasión. No solamente que me gustaba leer, porque hay gente a la que le gusta leer, a mi hermana le gusta leer un libro de vez en cuando, pero yo siento por los libros, no sé, es algo muy similar a lo que siento por el Vladi, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, es como a ese punto. Entonces, en la casa sí me lo inculcaron, pero fue cuando en el colegio yo leía tanto que llegué a la casa a buscar otros libros que habían ahí en la casa. Como a alguien le pasa con la biblioteca, quizás. Mi casa fue la librería que mi abuelita me había armado. Fue donde yo me pude como refugiar cuando encontré este gusto. Porque igual imagínate que te guste pintar y no tengáis los materiales. Triste, po. Imagínate que te gusta leer y no tengáis cómo acceder a la lectura. Que le tiene que pasar igual a mucha gente. A muchos. Bueno, primero vamos a hablar qué es el plan lector. Enzo, tú que sos profe. El plan lector es el invento más tortuoso para los estudiantes que pudo haberle ocurrido a los pensadores de la educación. No, mentira. El plan lector es una selección de lecturas que se hace pensando para el colegio, con la idea de que los estudiantes muchas veces no tienen el hábito de leer en las casas, o no tienen los libros, y necesitan salir del colegio cuando ya egresen y se licencien con un conjunto de lecturas que equivalen a aprendizajes, a vocabulario, a diferentes perspectivas. Aunque el problema de este tipo de lecturas del plan lector es que en principio, cuando ocurrió todo esto, se veían como una manera solamente de acceder a conocimiento, vocabulario. Se reforzaba mucho la idea del vocabulario. Y ya en los últimos años, digamos que desde a mediados de los 2000 empezó esta idea de que no, los libros del plan lector no solamente son para dar vocabulario y conocimiento, hay una estética, hay un valor estético, son arte y se tienen que apreciar desde esa perspectiva. Entonces ahora está esa idea de que el plan lector tienen que ser lecturas que no solamente te lleven a entender o aprender una visión de mundo, sino que también te enseñen lo que es el placer estético, como lo que siente la gente cuando ve un cuadro, una foto, que lo siente cuando uno lee un libro. Hoy en día se llama plan lector, pero habíamos conversado que antes se llamaba lectura obligatoria. Sí. Hoy en día es plan lector, lectura domiciliaria. Sí. ¿Cuándo cambió más o menos? No tengo claridad, pero sabéis que de repente igual tengo colegas que se refieren a las lecturas obligatorias, como que es un término que cuesta, porque en el fondo lo de lectura domiciliaria fue un arreglín más de vocabulario, de concepto. El lenguaje construye realidad. Sí. O sea, si tú me dices lectura obligatoria, al decir obligatorio, ya está peso, sí. negativo. Sí, Pero yo he tenido conversaciones con mis estudiantes donde me dicen, pero igual al final tengo que leer esto, pues es obligatorio.
me han dicho. Igual es obligatorio en este sistema tener matemática, tener historia, tener ciencia. O sea, al final se supone que el sistema que tenemos de educación es un sistema en el donde todos tenemos que tener las mismas materias. Siempre está esta teoría de que no le puedes enseñar lo mismo a un pescado que a una jirafa. ¿Cómo un pescado y una jirafa van a llegar igual a la punta del árbol? No, porque todos somos distintos. Pero al fin y al cabo hay una estandarización en lo que tenemos que estudiar. Exacto. Recién en segundo, tercero medio tú puedes acceder a si quieres seguir un camino humanista, un camino científico, un camino matemático. Pero en el sistema que tenemos una base. Por algo ya no existe esta cosa que existía en la época medieval de los oficios. De irte con el maestro que hace pan, de irte con el maestro que es carpintero. Yo siento que a veces por la forma en que lo cuentan los estudiantes, como que sienten que todo es demasiado obligado en el colegio, y yo siento que si se les ofreciera esa alternativa como de hacer un oficio y dedicarte a eso, estarían felices con eso. Pero bueno, están los colegios técnicos. Sí. Están los colegios técnicos, los colegios humanistas, los colegios científicos, artísticos también hay. Igual yo sé que uno a eso no puede acceder voluntariamente, en el sentido de que, pucha, si no tenéis plata, es difícil. Por ejemplo, un colegio Montessori, 300 lucas por lo bajo el mes. Yo tenía una colega de la universidad que ella trabajó en un Montessori. Y ella, claro, decía que no se les daba lectura obligatoria, sino que los estudiantes venían con una formación lectora de la familia, con un hábito, entonces ellos elegían sus libros. Claro, bueno, yo tengo una experiencia en el colegio que a mí una vez me hicieron escoger un libro. Una vez. Como nosotros tenemos nuestro club de lectura en donde cada uno pone un tema y... Pero fue colectivo, todos tenían que elegir como un debate, ¿tenemos que elegir este o cada uno elegía uno? No, cada uno elegía un libro. Genial. Y cada uno hacía la prueba respecto a ese libro. No me acuerdo cuál escogí yo en esa época. ¿Y el profe les armó una prueba diferente para cada libro? No, la prueba era común y corriente, po. Era como esas típicas pruebas, que ese es el problema en la evaluación, que lo vamos a hablar más adelante. Preguntas genéricas para todos. Ya, o sea, el profe habrá leído eso, no tengo idea. Pero para mí no significó nada tan bacán. ¿Por qué? Porque lo vamos a conversar más adelante. ¿Pero el profe les puso una lista o ustedes elegían? No, nosotros elegíamos el libro. ¡Qué filete! Sí. Imagínate ya, te hacen escoger un libro, lo lees, bacán. Y la prueba es común y corriente. O sea, vamos a hablar más adelante, insisto, de la mediación, que es lo importante. Aquí cuando nosotros leímos no hubo mediación. No hubo un club de lectura, por ejemplo. Igual estoy hablando hace 15 años. Pero nosotros, por ejemplo, cuando escogemos, no sé, romance. Cada uno lee un libro de romance. Y nosotros hablamos entre nosotros de qué te tocó a ti, qué te tocó a ti. Y se genera una conversación. Y eso es generar comunidad. Y a los cabros eso es lo que les falta en un curso, generar comunidad. Generar comunidad. Dialogar de literatura. Sí. No sé, es que hace 15 años atrás yo... Pero, dale, Enzo. No, dale, Patito. Yo quería preguntarle a ustedes, o a Enzo, ustedes que son profesores. Bueno, tú, en el caso de uno de mis hijos, él tiene que leer 8 libros al año. ¿Cachai? Pero la profesora lo evalúa solamente eso, la lectura del libro. Pero por si están pasando un sustantivo o otras cosas, lo hace a través de esa prueba del libro. No sé si se me entiende. Sí, entiendo, porque al final es como que me acuerdo que la materia la pasa al libro. Igual, hace la prueba del libro, pero también incluye la materia. Búscame los sustantivos sí, de... pues sí, eso es lo que hay que hacer. No sé si tú lo hacías, Enzo. Pero sabes que lo encuentro súper bueno. Me ha gustado lo que ha hecho esta profesora. Porque lo mezcla. Lo mezcla, pues mezcla la materia que pasa con el libro. No, yo lo hacía y los estudiantes en general del colegio al que estoy ahora les iba muy mal. Les iba muy mal porque... A lo mejor donde son más chicos igual, porque ya le implantan esa cuestión, pues de chiquititos están ahí. Sí, piensan que yo llegué al colegio y empecé a hacer clases a un curso en tercero medio, entonces habían tenido dos profes de lenguaje antes que ya hacían el sistema más tradicional, que es la prueba del libro. Y cuando yo empecé a mezclar materia, no, les iba muy mal, muy mal. Pero igual el Pato se refiere, por ejemplo, a que yo tenía en mis pruebas una sección que era de vocabulario. Entonces, por ejemplo, si están pasando sinónimos y antónimos, agarráis palabras, las ponía en el texto, o agarráis un pedazo del párrafo y lo mezcláis. Eso es verdad. O sea, mira, hace 15 años en mi colegio me acuerdo que en artes, la profesora de artes con la de matemáticas se le ocurrió hacer una actividad. Con los ángulos, con estas weas del plano cartesiano. Y nosotros tuvimos que hacer una obra de arte, una pintura, con el plano cartesiano. Esta cuestión de la X, la Y. Oye, baja. Pero ¿sabes qué?
Lo disfrutaron. Lo disfruté. ¿Por qué? Porque es una actividad que me mezcló algo que no me llamaba tanto la atención como la matemática, con algo que yo amaba, que era el arte. Y el hecho de que ella me mostrara 10 años antes de que fuera obligatorio hacer en los colegios esta, no sé cómo se llama hoy en día, esta mezcla entre las asignaturas. Tiene un nombre eso. Porque ahora trabajo colaborativo. Ya. Se supone que uno tiene planificación para hacer trabajo colaborativo. O sea, tenés que juntarte con el profe de la historia, con el de matemática, para ver qué van a hacer en conjunto, por ejemplo. 10 años antes de que eso fuera obligatorio, estas profes ya estaban haciendo eso. Y lo recuerdo porque lo encontré fantástico. Bueno, chiquillos, ¿les parece si hablamos nuestras experiencias con el plan lector, tanto como cuando fuimos alumnos y ahora como grandes? En general, tú Enzo. Sí, me parece bien. A ver, miren, yo siento que tuve buenos profes de lenguaje que a mí me impactaron desde que yo estaba en básica. Mi profe Marcia, yo la amaba en la básica. Era elegante, era correcta, media pesadita de repente. Una vez yo estaba haciendo un dibujo en el cuaderno y me dijo, qué horrible tu dibujo. Pero en lo demás, yo la quería mucho, me gustaba cómo enseñaba lenguaje, me gustaban los libros que me hacía leer. Creo que el que más me gustó con ella fue Enanos y Gigantes, de Hernán del Solar, que me gustó más que La Porota. Yo sé que la mayoría de la gente... Iconic Hernando del Solar. Oye, pero yo había olvidado ese libro y es muy bueno. No, nunca lo leí. ¿No? Yo lo encuentro mejor que La Porota. A mí no me gustó La Porota cuando lo leí. ¿Un planeta llamado Tierra? ¿Era de Hernán del Solar? No me acuerdo. Ahí me pillaste. Un hermoso planeta llamado Tierra. Así se llamaba el libro. ¿Y era de Hernán del Solar? Creo, yo no lo conocía. No estoy segura, pero me encantaba Hernán del Solar. Ya sigue. Sí, y después estuve en la educación media. Bueno, ahí tuve varios profes de lenguaje porque tuvimos un problema al principio en primero y segundo medio que no tuvimos como un profe de lenguaje fijo. Pero al final de segundo medio llegó el profe que me llevó a lo que soy ahora, que era un profe muy bacán, era muy seco. Yo lo admiraba mucho porque también tenía estudios en literatura. Y su clase, aunque era lenguaje, él la llevaba todo lo que era la lectura, la literatura. Él, cuando tenía que enseñar discurso expositivo, era como, ya acá tenemos el libro escolar, leamos. Pero lo que era literatura, y se explayaba, y era muy bacán. Yo quería ser mejor alumno, quería ser mejor lector por él. Lo que sí, su forma de evaluar era rígida. O sea, él tenía la prueba, pero lo que me gustaba harto de él y que me ayudó también cuando yo llegué a la universidad es que él, todas sus pruebas eran de análisis. No era como describe lo que pasó acá, sino que, por ejemplo, si un libro trataba el tema de la religión, decía, explica y analiza cómo se manifiesta el conflicto religioso en la novela. Y eso me llevó también después, cuando entré a la universidad, a que tenía una buena base en literatura. Pero claro, me hubiera gustado tal vez que hubieran hecho evaluaciones diferentes, aunque... 15 años atrás. Sí, y además que también el profe me escuchaba harto, y un día me acuerdo que en cuarto medio le dije, profe, ¿por qué no leemos Doña Bárbara? Y me hizo caso, pero porque también a él le gustaba Doña Bárbara. O sea, si yo le hubiera dicho... ¿La novela o el libro? La novela, no, pues el libro. No, pues, yo lo quise leer primero por la telenovela. Es súper distinto. Sí, después me di cuenta, pero me gustó y lo aprendí a valorar. Pero me hacía caso a mí, porque el libro le gustaba. Yo creo que si yo le hubiera dicho, profe, ¿por qué no leemos La Casa de los Espíritus de Isabel Allende? Me manda a hablar, porque no le gustaba. Él era de los profes que decía que ella copiaba. ¿Y tu experiencia, Nay, como alumna? Yo igual tuve una profe que era súper elegante. Me acuerdo de ella, era bonita. Se llamaba Lorena Curilao. Saludos. Yo la tuve como por 2 o 3 años, porque en mi colegio como que variaban mucho los profes, no era como que te mantuviera un profe ya. La cosa es que a mí lo que me gustaba, mira, mis pruebas de lenguaje siempre fueron normales, comunes y corrientes, nada de mucho análisis, no era muy bacán en ese sentido, en la prueba. Igual lo asocio a que 15, 20 años atrás era todo más conductista. Pero lo que ella tenía es que ella hablaba mucho de libros cuando estaba haciendo clase. Porque bueno, en el colegio no te separa literatura de lenguaje, o por lo menos antes no era así. Tenía el lenguaje y literatura, todo era junto, todo era un conjunto. ¿Sí? Y ella hablaba como para hacer pequeños comentarios de distintos libros. Y hablaba de una manera en la que yo por lo menos me quedaba muy pegada. Una vez, por ejemplo, empezó a contar el inicio de Martín Rivas. Y yo quedé fascinada con lo que ella estaba contando y necesitaba saber qué más pasaba, y me di cuenta que tenía Martín Rivas en la casa y fui y lo leí. Martín Rivas lo leí en el contexto del colegio, pero no para el colegio. ¿A qué edad fue más o menos? Yo creo que a los 14, 15. Ya. Yo quedé loca.
yo quedé rayada. Entonces mi experiencia es como más, en ese sentido, por fuera, por lo que leí por fuera, gracias a lo que ella comentaba. Porque igual no eran lecturas que ella fuera a hacernos leer. Pero por ejemplo me acuerdo con Martín Rivas, que yo lo leí en mi casa, en una edición que te comentaba que era súper antigua, en donde hablaban súper antiguo, como era una versión de 1800. Fue una versión de la época. Sí, o sea, dispénseme, ¿cachai? Todas esas palabras como raras. Como ansioles, no decía le ansiaba, no, ansioles, ¿cachai? Como que ponían el le a la final. Y yo estaba súper rayada, pues entonces como que me gustaba mucho usar ese vocabulario y mis compañeras se burlaban de mí en ese aspecto. Así que lo corté, dejé de usarlo. Pero yo tenía una hojita en donde anotaba todas las palabras que no entendía, las buscaba en el diccionario. Entonces eso fue algo que me dio ella de manera... Qué buena de esa cuestión que me dijiste. ¿Qué? Porque yo también tenía bueno, el vosotros todavía se sigue enseñando en los colegios. Pero es que el vosotros es lo mínimo. Ya, esta pero weá sí, era... yo también yo te decía, ¿cómo estáis tú? Y yo le decía, bien, y vosotros, porque en los libros está el vosotros, sale mucho el vosotros. Nosotros El no lo voceo. ocupamos, nosotros no lo ocupamos, ocupamos el vos. Claro, pero es que nosotros tenemos las traducciones de España Sí, casi. pues, Pero yo les enseño y les digo, el vos que nosotros usamos es una forma de Que viene voceo, del pero, voceo. pero bien informal. Cuando yo le decía, y vosotros, también se burlaban de mí. Sí, pues al final uno Decía, termina... sí, lo termináis cortando. Lo saqué, pues. lo saqué. Y qué triste. Porque al final, ¿para qué vais a estar hablando si los demás no te entienden? Por ejemplo, ella mencionó Hamlet, yo leí Hamlet, unas versiones que tenía por ahí. Me acuerdo de haber leído El perfume, pero porque ella habló un poquito del perfume. Y yo fui y lo busqué en la biblioteca. Pero no tuve esta pasión, y lo dice uno de los textos que leímos, no fue una pasión de porque me hayan hecho leer libros, sino que ella hablaba tan bien de ciertos libros que no estaban incluidos en el plan, que yo me agarraba de eso porque me gustaba ver esa pasión. Y ella hablaba un poquito del libro y yo quedaba enganchada. Tenía una profe de historia que ella una vez me dijo así como, oye, hay un concurso literario. Porque justo había que escribir como un cuento de Bolivia. Y como ella era de historia, me gustaba la historia, me gustaba la lectura, me dijo, ya, participa tú. Participé y la profe de lenguaje fue la que me ayudó la profe de Lorena Curilao, me ayudó como a darle forma al cuento, como a arreglar la ortografía, todo eso, ¿cachai? Y al final gané ese concurso. Entonces como que yo tengo... ¿Tenía el cuento todavía? Sí, lo tengo por ahí. Igual el premio era bacán. Eran 2 semanas en Bolivia. Con todo pagado. En hoteles 5 estrellas. O sea, Lo pasé la raja porque más encima eran 6 personas de cada país de América Latina que pertenecieran al Mercosur. Y era como ir con un curso. Era como un curso pasando de allá para acá, todo Bolivia. Fue precioso. Qué hermoso. Entonces yo le tengo mucho cariño. Ella se llama Mirta Galleguillo. Mirta Galleguillo y la Lorena Curilao. Entonces para mí los profes fueron súper significativos. Tuviste buena base. Súper significativos. Buena base. Sí, y lo otro que quería destacar también de mi experiencia es que yo terminé cuarto medio y a mí se me ocurrió postular a un concurso que había no me acuerdo si era del Mineduc, pero un concurso antiguo que se llamaba Leer, Pensar y Hablar. ¿Ya? Era un concurso en el que tú elegías una obra literaria de una lista que te daban y tenías que hacer un ensayo. ¿no? Ay, sí me acuerdo de ese concurso. Y después tenías que ir a defender el ensayo. Sí me acuerdo. Y yo le dije al profe, ¿por qué no participamos? Me dijo, ármate un equipo. Yo le dije, oye, pero ¿a quién le dije yo? Porque a mi curso a nadie le gustaba leer. Pues, tenía las típicas compañeras que leían por obligación, pero no era como que disfrutaran de la lectura. Y me recomendó a una compañera de tercero medio, con la que de repente yo cruzaba palabras y ella fue muy amable y aceptó, y después ella me ayudó a formar más el equipo. Hicimos el ensayo con miedo, porque igual, o sea, lo cabeceamos harto y todo, pero dije, bueno, no nos va a ir bien. Fuimos el único grupo elegido de la 8ª región. Ay. Imagínense, fue mi pick. Yo me fui bailando y cantando todo el camino a la casa, me acuerdo. No, qué emoción. Fuimos a Santiago, nos hicieron pebre el ensayo, me acuerdo. Ya, pero pasaste. Sí, pues, pero pasamos, pues adelante. Y nos hicieron pebre el ensayo, pero no, fue injusto porque nos criticaron las lecturas que ocupamos de base, porque según ellos eran como textos muy antiguos, como textos que estaban muy en desuso, que ya no se leían prácticamente. Oye, ¿y ese concurso lo conociste tú o lo conocieron los docentes, te lo pasaron a ti? No, yo lo encontré, si mal no recuerdo, y le pregunté al profe si lo ubicaba y que me interesaba participar. ¿Sabes por qué? Encuentro que es algo que no hacen mucho los profes y creo que hay que motivarte fuera de lo que puedes lograr en el aula. Entonces, pues yo te preguntaba, porque en este caso, cuando yo gané ese concurso, fue la profe la que a la que le llegó la información y la que fue a mí. ¿Cachai? Porque sabía que te gustaba igual. Sí, pues porque me conocía. Sí, pues exacto. O porque preguntó a mis compañeras y creo que mis compañeras le dijeron que a mí me gustaba escribir.
Pero uno igual se destaca porque, no sé si ustedes, pero yo, a veces el profesor de lenguaje o profesora de lenguaje, le iba a hacer consultas de más. O sea, terminaba la clase y yo me dirigía a ella. Te ubica. Sí. Pero por eso creo que docentes tienen mucho que hacer eso, intentar fomentar fuera del aula lo que a los alumnos les gusta. Porque si yo como docente, yo debería tener como, no sé, en Google, marcado así como la palabra concurso, no sé cuánto. Onda, guachita, ¿te gusta el baile? Concurso de baile, participe. ¿Te gusta la historia? Participe. ¿Te gustan los libros? Participe. Motivarlos Sí, a que eso es súper salgan importante. del aula. Pero yo no conozco profesores que lo hagan. Yo sí los trato de motivar. Una cosa es que los trate de motivar y otra cosa es que al final lo hagan, porque los trato de motivar, funciona y después de un rato como que se desmotivan o empiezan a tener muy encima todo lo que es como las pruebas y dicen, no, profe, no voy a alcanzar. Ya, mira, no es una crítica, ¿eh? Porque al final todos sabemos que como profe tú tenés que abarcar mucho y es terrible ser profe. Sí. Pero motivar no es solamente, chiquillos, hagan esto. Motivar es estar encima. Yo siento igual que hay gente encima. que necesita que estén encima de ellos. No, si igual están encima. Por eso digo, no es una crítica hacia ti. Es una cuestión en general. Que de repente los profes dicen, ya, toma, participa de este concurso. Oiga, 2 días después, ya pues, ¿dónde estás? 3 días después, ¿cómo vamos? Si yo le voy preguntando, ¿cómo va la idea? ¿Te ha gustado? Y después me dice, mira, tengo esta idea. Y yo le digo, está buena, podrías hacer esto. Páseme el texto, ¿dónde está? Ya pues, vamos, ¿qué pasa? No, es que usted puede. Yo siento que ese es muchas veces el deber de un profe, pero igual yo entiendo que uno, cuando está trabajando en un colegio, tiene, ¿cuántos? 200 niños a los que tenéis que atender, y no podía acordarte del nombre de todos. No. Y no podías saber los intereses de todos y cada uno. Bueno, yo voy a contar mi experiencia yo venía de un colegio más o menos humilde, de origen bien humilde, la verdad. Entonces, teníamos una profesora, nos hacían leer lecturas obligatorias, pero eran como 3 libros por año. ¿Cachai? 3 libros. Sí, es que no teníamos ni biblioteca, po. Ah, ya. Nosotros éramos como 10 libros. Sí, no teníamos ni biblioteca, entonces como que un libro era por 3 meses, po. No sé, ¿cachai? Para que se lo pudieran conseguir o se lo pudieran prestar. Lo que sí, mi profesora leía hartos los cuentos que salían en los libros de lenguaje, los leía. Pero los leía con una pasión que transmitía. Yo me acuerdo siempre de La Pachacha, de Rafael Malvanda. Ah, por eso lo diste. Por eso yo lo comencé con ese cuento, porque ella lo leía con una pasión ese cuento. Y me empezó a transmitir ese amor. Yo venía de una familia que leer era... O sea, pérdida de tiempo. Era malo, porque vivía en una población así como súper brígida, ¿cachai? Y para mi mamá leer era de maricones nomás, ¿cachai? Wow. Para mi mamá era de ser hombre era otra cosa, ¿cachai? Y esa weá de poesía, leer y toda esa weá, no, las letras no, era de maricones, no. Y tenía un papá que era, bueno, para tomar y así como agresivo. Y como sabía que me gustaban los libros, cuando me sacaba la chucha, siempre me compraba un libro. Para pedir perdón. Sí. Había contado que te recompró el Hobbit. Sí. Siempre. Es que eso ya cuando me pegó en el liceo. Pero cuando chico ya, entonces me pegaba, pasaba cualquier cuestión, me sacaba la chucha y me traía un libro a los días, ¿cachai? Entonces ya después yo estaba así, ya como sácame la chucha. ¿No? Pero entonces tu papá no lo veía como algo tan terrible como tu mamá. No, porque sabía que me gustaba. Sabía que me gustaba la literatura. Mi mamá no. Mi mamá... Es que teníamos un caso y, ¿cachai? Lo que pasa es que mi papá se metió con 3 hermanas. O sea, mi familia Woody, ¿cachai? Sí, pues sí me había contado. Entonces, mi mamá me comparaba mucho con el hijo de mi hermano, o sea, con mi hermano, ¿cachai? Entonces, él era así como más calle, buen amigo, toda la weá, tomando en la esquina y toda la cuestión. Y esa weá para mi mamá, ella creció pensando que así eran los hombres, ¿cachai? No podía haber otra manera. Entonces yo me refugiaba mucho en la lectura, mucho. Fue como mi lugar seguro, fueron los cuentos, estos libros, papelucho, todas estas cuestiones que tenéis que leer en 3 meses, querido Susi, querido Paul, todas esas cuestiones básicas. Pero sí, eso fue mi sustento. Eso. Ya, pero eran los libros que te mandaban del colegio. Los libros que me mandaban del colegio. Ya. Sí, así que... ¿Y creciendo? Eso, creciendo se fue haciendo mi amor mucho más grande por los libros. ¿Y ahora con los niños? Porque el Pato tiene como 10 hijos. Y yo con mi hijo le digo, ya, vamos a hacer no les gusta mucho la lectura, ¿cachai? A lo menos a los mayores, no les gusta mucho. Yo digo, ya, vamos a hacer el club de lectura este año de sexto básico, le digo a mi hijo. Yo se lo leo en voz alta. Pero después le voy preguntando, ya, ¿qué pasó con él? ¿Quién es el personaje principal? ¿Y ellos leen? ¿En qué se está basando la historia? Sí, después lo releen el mismo capítulo.
Pero si no me responden bien la pregunta, yo vuelvo a leer el capítulo entero, entonces están así pendientes para no perder más tiempo, ¿cachai? Porque después tienen que leer el capítulo él. Así lo vamos haciendo, con los mayores. Con la más chiquitita la he llevado incluso a los clubes de lectura y ella dice que ella es del club de lectura. No. Así que espero que ahí ya le guste más la lectura. Qué lindo. Pero, por ejemplo, libros de estos que ahora recomiendan mucho a los niños más pequeños leer, como libros sensoriales, infantiles, ¿tiene ella o no? Es que en los jardines ahora llega todo eso. Ah, ya. Sí, llegan, lo manda el gobierno ahora y todo eso. Sí, pues, No hay jardín, no hay colegio que no tenga biblioteca ahora. en los colegios más chiquititos, o sea, los cursos más chiquititos, está el libro viajero también. No sé cómo se le llamará, pero o si existirá en tu colegio. Te mandaban un libro y se supone que tenía que leerlo en la familia, completar una hojita, ¿cachai? Y después devolverlo y le llega a otra familia. No sé si eso lo hacen, pero en mi colegio se hacía eso. Pero sí acá también, pues lo hacen igual tienen que escribir y toda la cuestión. Sí, igual es bacán eso. ¿Por qué? Porque te permite conectar con, aunque sea una tarea para los papás, porque hay muchos papás que no están compenetrados con la educación de sus hijos. No están ni ahí. Como que los sueltan en el colegio nomás. Sí. Esto te obliga a sentarte con los niños y hacer esta actividad. Igual es una lata porque se supone que todo lo que uno aprende lo aprende de la casa. El colegio debería reforzar o enderezar algunos hábitos, pero si los papás no colaboran en esto, igual es difícil. O sea, en mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mi papá no leen, pero yo tengo un recuerdo, ya leen de vez en cuando, pero muy rara vez, se habrán leído 2 libros en la vida. Pero me acuerdo mucho de que mi papá, una época, estuvo leyendo La Porota, y lo leía en el auto, porque como maneja, se queda parado. Esto habrá sido hace 25 años. Pero yo nunca lo olvidé porque fue el momento en el que pude conectar como con él a través de un libro que fue La Porota. Claro, yo me acuerdo mucho de que mi papá antes, por ejemplo, me leía el silabario. Los cuentos que estaban detrás en el silabario. Ya. Y me gustaban esos cuentos. el del redil. ¿El del tren? No sé, hay uno que se llamaba El Redil, algo así. Porque, el del niñito que se le perdían las polquitas. Ya, todos esos cuentos estaban atrás y mi papá me los leía. Entonces, esas como experiencias son significativas. Porque tú decís, ya, esto está pasando ahora, pero cuando ellos tengan 30 años, ellos se van a acordar de ti, se van a acordar del club de lectura. Probablemente le van a hacer eso mismo a sus hijos, ¿cachai? Porque ahí hay un patrón muy lindo que va a recordar una infancia bonita. A mí por lo menos me pasa eso, que recuerdo que me hacían leer el silabario, o que él me leía el silabario. Igual, Pato, yo creo que... no sé, por lo que tú dices, igual me gusta el hecho de que tu papá... Bueno, no me gusta que te pegara, por supuesto. Pero que... ¿A ti no te pegaron? No, sí, una vez mi papá me... ¿Una vez? A mí me sacan la chucha. No, sí, no, mis papás eran más de la violencia verbal, de los gritos. Wow. Pero una vez mi papá me estampó contra la pared, o sea, me agarró y me estampó contra la pared. Wow. Porque yo me quería ir, quería escaparme de la casa. Qué fuerte. Pero... No estamos romantizando la violencia, estamos contando nuestra experiencia. Exacto, de niño creció en los 90. Sí, y de repente... una vez mi mamá me arrastró por el piso porque rayé la mesa. Y yo siempre le digo, cuando me arrastraste por el piso... Oye, una vez a mí me sacaron de la casa, me agarraron de las mechas, no sé qué había hecho, me tiraron a la mitad de la calle. Bueno, esto es lo que yo recuerdo, puede que no haya pasado así. A la mitad de la calle me pegaron con la correa. Siempre me acuerdo de eso. Ya, quizás ni siquiera me sacaron a la calle, quizás fue solamente en la puerta, pero para mí fue tan traumático que lo recuerdo así. De telenovela, como que en las telenovelas como más antiguas mostraban eso, que cuando los papás se enojaban con las hijas, sobre todo con las mujeres, las llevaban a la calle ahí como y mostraban ante el público, ante el pueblo que les pegaban. Oye, mi mamá se enoja cada vez que hablamos de esto en la mesa. No, si no les gusta a los papás No. que les recordé estas cuestiones, no. Yo me acuerdo una vez, yo tenía que, como en un sobretecho, teníamos conejos. Con criaderos y gastos conejos, y yo tenía que ir a limpiarles. Y les tiraba y les baldeaba, y el agua caía toda para abajo, ¿cachai? Y una vez estaba mi hermano chico abajo, weón, y yo tirando la agua porque quería terminar rápido. ¿Era agua caliente o agua fría? No, agua fría, pero fría. caca, Sí, va con todo el miedo al conejo, que es fuerte, ¿cachai? Y el cabro mierda estaba abajo y le cae toda la agua con mierda y meado, y el cabro culiao se pone a gritar. Y yo dije, conche tu madre, me cosí. Conche tu madre, de verdad, le dije, me cosí. ¿Qué libro te regalaron después de la... Y había que subir, porque fue la mamá la que había me que subir como por un aromo para llegar a donde están esos conejos. ¿Cachai? Y de repente veo mi papá en dos saltadas subió arriba, conche, no, así que me bajó a puras patadas, weón, para abajo. Pero tu papá. Sí, ya, mi papá. no sé qué libro te regaló después. No ¿Cómo te te lo cuento. acordás? Y había un tío que era profesor de la Universidad del Bío Vivo ahí, estaba ahí, ¿cachai? Y yo así como, ayúdenme, me van a matar. Y él dijo, culiao, no hizo nada, weón. Y yo estaba tan asustado que en mi desesperación salí a la calle a pedir auxilio. ¡Oh, pobrecito!
Fue peor la batidora. Nos estamos riendo ahora, pero... Me imagino que en ese momento fue súper doloroso, pero es que ¿qué vayas a hacer si te sacaron la cresta cuando No eres me regalaron chico? la colección completa de papeluche. Ah, Sí. wow. Oye, qué brígido así Sí. es lo que hacía tu papá. Es como cuando llegan con ramos de flores después de pegarle a Es las lo mujeres. mismo. Sí. Casi me mataba. Ya, pero igual libros. No, pero fue qué Sí. intenso. Igual yo iba a decir que no, yo en ese sentido fui como bien niñito consentido porque mi papá nunca fue de leer. Pero tenía su casa ahí, su casa materna, tenía lleno de libros. Entonces cuando yo iba para allá, mi abuelita me decía, ¿le gustó algún libro, mijo? Lléveselo. Lléveselo. Y Después Lenzo se volvió la ladrona de libros. algo así. No, y después mi mamá, yo igual le decía, mamá, quiero leer este libro. Me lo compraba. Entonces, en ese sentido, igual mis papás no eran de incentivaron. leer mucho, pero me incentivaron Incentivaron. caleta. Y mi mamá siempre me dice eso. Yo creo que es súper importante que uno como papá incentive a los niños a leer, me dijo. Así que por eso yo siempre lo consideré. Yo nunca he sido tan buena para leer, pero quería que tú tuvieras ese hábito, que yo no tuve tanto. ¿Tú crees que la lectura obligatoria arruina la lectura? O sea, que la lectura obligatoria, ¿cómo? arruina la lectura. La experiencia de lectura. la experiencia Volviendo de como al tema del colegio. Sí. ¡Ay, qué difícil! Por ejemplo, porque si yo me agarro de mi caso como estudiante, a mí la lectura obligatoria no me traumó. Yo leía los libros, muchas veces no me gustaban, pero en ningún momento sentí que por leer este libro como que yo diera la lectura. En cambio, con los estudiantes que tengo, siento que algunos que sí, que así como que odian los libros y muchas veces siento que para ellos es terrible la lectura obligatoria. Pero yo también lo he conversado con ellos. Porque tengo una colega que me encanta porque igual es como bien mamá Elena, así como de cómo hago para chocolate para las cosas. No, es que tienen que leerlo. Y lo leen. A mí no me dicen nada más. Y yo no, yo converso de repente con los estudiantes y a mí me funciona y yo le digo, ya, pero si yo no te hago leer esto, ¿tú vas a leer algo en tu casa? No. Entonces tengo que dar esta lectura. Lo único que yo puedo hacer, y cuando tengo más tiempo, es ofrecer más de una lectura opcional, que lo he hecho. Yo hago leer muchas veces entre dos opciones, les mezclo clásicos con literatura más juvenil. Pero no sería como mal acostumbrarlo. No, disculpa, pero que yo me acuerdo, no sé, cuando... ¿No? No, pero ¿de qué te acordáis? Cuando, no sé, pues, en un colegio no quisieron leer Pedro Lemebel porque era homosexual. No, pero es que ¿cachai? cuando no Entonces, quiere- como... Pero eso viene de los papás también igual. Por eso, pues, por eso... No, pero aquí el Enzo se dice como ya, toma, tenís, vas con la misma estrella, Pero no, por el yo nunca he hecho Delante que de ti, ponte- yo ¿cachai? nunca Como yo eso. nunca he hecho de que de los libros que yo tengo ahí señalados como que venga, profe, no leamos ese que a mí me carga y yo le digo, va, ¿te carga a ti? ¿Algún problema? No, ahí me pongo más pesadito. Por ejemplo, cuando me han dicho, profe, no leamos la Odisea, es muy difícil. No, la Odisea es muy bacán, le digo yo. Les va a terminar gustando. Lo que iba a decir ahí es que igual hay una lucha versus la atención de los niños con la tecnología. Ay, sí. O sea, por algo, no es como que los niños te digan, ¡ay, qué aburrido leer! Es que hay algo más entretenido para ellos que leer. Me acuerdo, en la época victoriana, como en las novelas tipo Jane Austen, ahí el mayor placer que muchas veces tenían era un buen libro, tocar piano, dibujar, pero la lectura era un hobby y ahora es como, yo les digo eso, ustedes lo ven aburrido, pero en algún tiempo fue realmente un hobby que las personas disfrutaban mucho hacer, todavía lo disfrutan, Sí. digo yo, pero era una de las únicas entretenciones. Ahora ustedes tienen el Netflix, las redes sociales, el TikTok, y yo creo que eso sí ha generado un daño. Bueno, está comprobado científicamente el daño neuronal que genera el tener el celular. O sea, por algo le están haciendo un juicio hoy en día a Mark Zuckerberg. Por la... ¿Cómo se llama esto? Por la... olvidé la palabra. Por la adicción que generan las redes, que genera ¿Le están todo haciendo eso. juicio, pero juicio legal? ¿O lo están Ah, ¿no lo has visto? Sí, hay un juicio. Yo lo vi. ¿Por qué? Porque dicen que genera Que Instagram- adicción a los sí. niños. Y uno de los comentarios que dijeron en el juicio es que los menores de edad mienten para estar en redes sociales. Ya, pero bueno, es que es una estupidez. Pero ojalá sí está siendo súper interesante. Hoy lo voy a buscar. Qué genial. Sí, pues, le están haciendo un juicio por eso. O sea, de ahí a que vaya a ganar alguien, pero filo. Pero lo que voy es que está comprobado científicamente cómo el cerebro se reduce. O sea, ciertas partes del cerebro se reducen debido a la adicción al celular, porque es una adicción. La lectura lo que solicita de ti es más atención. Y es eso más es lo que le reflexión, cuesta a los estudiantes. es Le más cuesta mucho lento. mantener la atención.
Exacto. Yo en ese sentido te admiro caleta, Pato, porque como a ti nunca te ha gustado tanto las tecnologías, las redes sociales, tú te leí. Iba a decir eso. Tú te leí caleta de libros, loco, y yo quisiera leer más, pero una que no puedo y de repente estoy con el celular mirando. Me gusta escribir mucho. Sí. A mí no me pasa eso con el celular, sí, pero... No, yo lo tengo que dejar cargando, lo tengo que dejar en otra parte, o sea, no, si igual me puedo concentrar, pero muchas veces lo tengo que dejar aparte porque si no lo ando mirando cada rato. No, yo no soy así. Si yo pudiera estar sin el celular, lo estaría. Pero manejo las redes sociales de hartas cuentas, pues entonces no puedo. Ah, sí, pues también. Pero, en mi caso por lo menos, yo siento que la lectura... O sea, yo no me podría leer... Podría, 10 libros al mes. Pero igual yo necesito conectar más con el libro. Necesito una conexión como más fuerte. No puedo leerme un libro en un día porque si no ese libro pasa sin pena ni gloria por mi vida. Claro. Igual a mí me gustan los libros largos. Sí, a mí me gusta Claro. leer, ir masticando las palabras, las frases. Claro, la prosa. Entonces como que yo no soy una persona que va a leerse 10 libros al mes. Pero porque estoy igual seguro cantidad que no es calidad. Sí, Lo pero estoy hemos seguro que si comentado no tuviera redes sociales leería mucho más. Ah, ya, pero bueno, ahí hay un problema que tienes que trabajar. A mí me gusta leer harto porque igual me meto en harto grupo, cosas así. Pero si lo disfruto, ¿sabes? Me levanto temprano. Es que tengo una rutina. Me levanto a las 4 a leer. ¿A las 4 de la mañana? Sí. ¡No! Nomás cuando es invierno, 4:30, por el frío. Qué rígido. Y ahí leo, ¿cachai? Tranquilito. ¿Y a qué hora te acuestas? No, yo con la gallina. Si a ella le habla ya a las 10 de la noche, ya está durmiendo. No, estoy raja. Si ahora por el YouTube me han hablado tarde y he respondido porque he estado de vacaciones. Pero yo a las 9 estoy raja. Raja. Oye, ¿te he hablado tarde? No, pero es que ahora estoy de vacaciones y como he contestado. Porque si no, no es porque... Yo nunca apago el celular, Lo dejo siempre prendido porque tengo un hijo que tiene 19 años, está pololeando, entonces... tengo que tener siempre el celular prendido. Pero... yo leo harto. A mí me gusta, yo disfruto los libros, fíjate. No, uno lee porque también disfruta. Sí, no. Pero mira, respecto a la lectura obligatoria, si arruina la experiencia, yo creo que, por ejemplo, a muchos nos gustaría la matemática, o nos gustaría mucho la matemática, a los que no les gusta la matemática, si no hubieses tenido que hacer pruebas de matemática todos los meses, si no hubiese estado como en la estructura de la matemática de los colegios. Y digo matemática porque es uno de los ramos que la gente más detesta. Entonces la literatura o lectura, a mí me parece que cualquier ramo que te obliguen a estudiarlo va a generar una cierta como retención hacia él, hacia el ramo. Porque tenemos una estructura en el colegio en donde sí o sí tenemos que hacer ciertas cosas. Sí. A mí me pasó una vez con una estudiante, porque yo soy mucho también de que yo siempre ando con libros. Siempre. Yo desde los 16 años que empecé como a leer más, yo no salgo sin un libro. Me siento raro si no ando con un libro. Así que no soy solamente de que ande con el libro para sacarme la foto o para posar. No, yo de verdad necesito andar con un libro. Me siento raro si no ando con un libro. Y mis estudiantes me han conocido así. Pues siempre me dicen, profe, lo vi caminando, lo vi leyendo en la calle. O profe, usted siempre anda con libros. Entonces yo tomé el hábito de prestarle el libro cuando ella le llamaba la atención. Y una vez una alumna de octavo se pegó el comentario como... Le dijo a la otra compañera, la otra compañera le preguntó, ¿te estás leyendo ese libro? ¿Te ha gustado? Sí, me dijo. ¿Y el otro, y el para lenguaje te lo estás leyendo? No estoy ni ahí, me dijo. Es más entretenido leer cuando sabéis que no te están obligando. Claro, eso igual es algo que uno tiene que, no sé, trabajar en los estudiantes, pero igual tiene que ver con la edad. Sí. Al fin y al cabo tiene que ver con la edad. Entonces tú me preguntas, ¿la lectura obligatoria arruina la experiencia? Yo creo que puede que sí, en algunos momentos, pero hay gente a la que realmente le gusta leer. Y yo me pregunto, si el niño no tiene el hábito en la casa y no le así leer en el colegio, ¿dónde va a adquirir el hábito? ¿O dónde va a conocer siquiera los libros? Porque puede que tenga que leer obligatoriamente en el colegio. Ya, leíste eso, no leíste nunca más. ¿Leíste en el colegio? Yo creo que le pasa nunca mucho. Más. Pero de repente a los 40, ¿te acordáis de lo que hiciste en el colegio? Empecé a leer los libros, que empecé a buscar esos libros. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, el Diego cuando comentó en el club de lectura que recién... Yo iba a sacar al Diego igual. No sé qué tendrá el Diego, pero recién ahora con el club de lectura él empezó a leer. Y yo quedé paloyo porque el Diego es súper buen lector. Sí. Entonces yo no podría haberme lo imaginado nunca. Los presenta bien, hace buenos análisis también. Lee caleta. Entonces, pero él sí tuvo que leer obligatoriamente, pasó, ¿cuántos? 10, 15 años sin leer, y ahora está leyendo de nuevo. Entonces yo no siento que uno tenga que leer ni siquiera un libro al año. O sea, si pasáis tiempo haciendo otras cosas, no hay ningún problema. Pero tenéis que tener esa conexión o esa primera impresión en el colegio, porque en el colegio no te estás formando. Exacto. Si no vayas a ser un lector, filo, leíste.
Algo leíste. Saben que dentro de los enfoques como de la didáctica de la literatura o de la enseñanza de la literatura que hay ahora, se aboga mucho de que la lectura obligatoria es como, o la lectura domiciliaria no debería ser de esa manera, sino que debería ser como más libre, que los alumnos escojan sus libros. Y yo encuentro un poco utópico ese enfoque, a mí no me gusta tanto porque he tenido conversaciones con gente que yo le digo, es que si yo hago lo que tú me estás diciendo, los niños no se lo van a leer, van a buscar un resumen. Yo tengo que muchas veces imponer o dar una lectura para un mes. Trato de que sea una lectura que dentro de lo posible sea agradable para los estudiantes. Porque como profesor conoce a tus estudiantes también. También, eso es importantísimo, conocer a los estudiantes. Trato de que sea una lectura que les pueda gustar, pero tiene que estar esa lectura. Si no, si yo les hago elegir, una que algunos no van a leer, se van a buscar un resumen. Otros van a leer, no sé, cosas muy variadas. Algunos se van a leer novela y todo, pero hay algunos que no van a leer nada. Y me van a hablar incluso de que se vieron una... Y uno los pilla porque no saben mentir muchas veces tampoco. Me hablan, no sé, hoy día les voy a hablar de Orgullo y Prejuicio. Y les digo, ya, ¿y cómo pasaba esto en el libro? Ah, no, me vi la película. Y es como, una vez, uy, fue terrible una vez cuando miren, quise evaluar Doña Bárbara en el electivo de Literatura e Identidad, que era uno de los electivos antiguos que tenían los estudiantes en tercero y cuarto medio, y les quise evaluar Doña Bárbara. Lo quise evaluar diferente, no con prueba. Le hice hacer un juego de mesa. Bacán. Pero siempre me voy a acordar que una de las estudiantes hizo una de las preguntas que colocó era ¿cómo se llamó el actor que interpretó a Santos Luzardo en la telenovela? Y después fui viendo ¿qué ocurrió acá cuando Doña Bárbara atacó al sapo? Y yo dije, ¿hiciste el juego en base a la telenovela? Ah, ¿tenía que hacerlo en base al libro? No. Entonces, no, yo siento que la lectura domiciliaria con cierto grado de obligación es necesaria en el colegio. Igual, ¿cómo vaya a ser que un niño que no lee escoja un libro? También. ¿Cuáles van a ser sus parámetros? Van a esperar que el papá lo escoja o la Entonces, ahí está... mamá. O te van a decir, es el libro de andar en la casa. Por lo menos acá hay, cuando el docente es el que da el libro, hay un estudio detrás. O sea, es una persona que decide que este libro es para tu edad. Mi experiencia, yo no me acuerdo de un libro Harry Potter. El único libro que me hicieron leer en el colegio y con el que se disparó mi gusto por la lectura, que me gustó. Pero si tú me preguntas qué otros libros, yo me acuerdo que tuvimos que leer, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera. Yo no me lo leí. A mí no me gustaba leer como obligatoriamente en el colegio los libros que había que leer. No me gustaba tener un tiempo para leerme el libro, eso es lo que a mí me molestaba. Pero sí me acuerdo de toda la experiencia de mis compañeras con el libro. Entonces, igual lo menciona el artículo que vamos a hablar después, la comunidad que se genera en torno a la lectura de un libro en la sala de clase. En este sentido, yo no me leí el libro, pero mis compañeras sí. Y se pasaban todo el tiempo, porque habían algunas que sí se leían los libros, hablando del libro en los recreos, ¿cachai? Como que comentaban el libro, algunas leían el resumen. Y yo estaba ahí y yo me acuerdo de la historia porque ellas hablaban del libro. Me acuerdo también de Como agua para chocolate. No, me a encanta. mí, yo creo que lo leí un poco, me acuerdo de algo en el colegio. Pero me acuerdo de mis compañeras. Siempre me acuerdo de mis compañeras, cómo amaban, cómo hablaban del libro. Odiaron a Pedro Musquizo, ¿no? No, yo creo que en esa época no, pero no me acuerdo. Yo tengo muy buena memoria. Por eso te digo que yo no me acuerdo de los libros que me hicieron leer en sí. No me acuerdo... Tengo más experiencia en los libros que le hicieron leer a mi hermana cuando era más chica. Por ejemplo, el Camilo Comilón, no me acuerdo cómo se llamaba el chanchito. Más que el microbio desconocido, que me encantaba, La Porota. Todos esos como cuentos más infantiles que los que me hicieron leer cuando ya más grande en la enseñanza media. Ahora, lo que sí me acuerdo muy claro son los libros que no me gustaron y me molestaron. Porque para mi edad, yo sentí que yo no estaba en ese momento. Por ejemplo, cuando me hicieron leer Ardiente Paciencia, yo les conté que me hicieron leer como en séptimo y octavo básico, y encontré que fue demasiado. No es la edad. No, para mí no era la edad. Me hicieron leer Juventud en Éxtasis como a los 15, 16. Yo no estaba en esa parada. Entonces como que quizá a mis compañeras les gustó, pero yo no estaba en esa parada. Entonces no conecté con el libro. Y cuando me tocó filosofía, me hicieron leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir. ¿No? Me hicieron leer un pequeño extracto. Pero me acuerdo perfectamente que en ese tiempo el feminismo no era algo de lo que la gente hablara. Entonces, ¿cómo me hacen leer El segundo sexo? Y no me dais una introducción, y no me habláis unas semanas cuantas de lo que es el feminismo, de lo que significa, de lo que es Simón. ¿Cachai? A mí me hicieron leerlo. Estaba ahí como perdida.
El libro, ¿no cachabais mucho? Es igual, es importantísimo. Es que más que no cachar, a mí no me gustó, lo encontré asqueroso. Lo encontré, me hicieron leer la parte como del libro que habla como del proceso biológico de la mujer. Lo encontré horrible. ¿Por qué? Porque mi educación no había sido feminista en absoluto. Entonces, tener que leer ese libro descontextualizado arruinó completamente la experiencia. ¿Y es por qué? Porque el docente no supo cómo trabajar el tema. En estos 3 casos, los docentes lo único que quisieron fue impactar. Hacerte leer Ardiente Paciencia. ¿Por qué? Porque con el tema de la sexualidad que trataba era impactante. Hacerte leer El Segundo Sexo. ¿Por qué? Porque con los temas que trataba de femenino y todo, ella era muy feminista. Era impactante, en un colegio religioso, ¿cachai? Como que te iba a romper el esquema. Pero ¿de qué sirve romper el esquema si no hay una contextualización detrás? Si no hay un trabajo detrás de parte del docente. En este caso no fue culpa del libro. Para mí, estas 3 cosas fueron culpa de los docentes. Sí, es que hay muchos profes que solamente dan la lectura y le dicen, ya, marzo tienen que leer El Quijote y nos vemos en la prueba. Y no contestan preguntas, no contextualizan. Yo trato de contextualizar un poco cada libro, o por lo menos les voy preguntando, ¿cómo van con el libro? ¿Les ha gustado? ¿Qué les ha parecido? Les converso de los libros. Y de repente me acuerdo que cuando en el segundo medio del año antepasado tuvieron que leer Como agua para chocolate, me dijeron, profe, asqueroso. Y yo les dije, ¿por qué? Es que la escena del caballo. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es parte de la sexualidad y es algo también importante. Además que tienen que ver igual la época. Además que alguno dijo, Pedro es insoportable. Tienen que ver igual el contexto de la época. O sea, si ahora, por ejemplo, tú te quieres casar con tu novio y él se casa con tu hermana, es abominable, imperdonable, le podéis pegar y todo. Pero en esa época tienes que entender que habían también otras presiones que enfrentaban los hombres, también los estándares de la época. Y eso muchas veces no se toma en cuenta. Claro, unas contextualizaciones ahí para no generar un comentario anacrónico también. Claro. Igual es importante porque muchos niños de hoy en día no pueden pensar situándose en el contexto. Como que su pensamiento es completamente anacrónico. Y eso igual es terrible cuando tú estás leyendo. Ya, mira, yo quería mencionar acá uno de los estudios que leímos, que era Odio leer, me fascina leer. Era un estudio que se hacía en un curso para evaluar lo que pensaban los niños sobre las lecturas obligatorias. Hay algunos que decían que odiaban leer y otros que decían que les gustaba leer. Ya, obviamente en cada curso eso ocurre. Existen niños a los que les gusta mucho, otros a los que no les gusta, algunos les gustan unos libros, otros no, porque tenía una variedad de mentes trabajando ahí con distintas condiciones sociales, con distintas vivencias dentro del hogar, con distintos estudios de sus padres, etc. Y a uno de los que les gustaba mucho leer decía que una de las experiencias como más favorables era lo que mencionábamos delante, que era la interacción entre los estudiantes, entre ellos mismos. Porque le sacaba un tema más. Salían como de su cotidianidad. Salían de su vida cotidiana y tenían otro tema. Porque lo conversaban en los recreos, en la sala. Es lo mismo que te comentaba yo delante, porque una de las cosas que son importantes cuando uno lee en el curso es generar esa interacción entre los pares. Sí. Porque al final son los pares a los que tú les pones atención más que a los docentes. Uno pesca al docente cuando ya es grande y dice, oh, este docente fue bueno, ¿verdad? Pero cuando tú estás con los estudiantes, con tus compañeros, es cuando tú puedes ir haciendo estos comentarios fuera. Por eso les hablo tanto como de lo que uno vive fuera del aula. Pero es que a nosotros nos pasó con, incluso lo tengo aquí en mis top 5, nos pasó con un libro. Estábamos en segundo medio, era un colegio por hombres, como 40 hueones por sala, y un libro que ni siquiera es tan bueno, o sea, la mayoría no le gusta, pero sabes que empezó un grupito como a hablar del libro y tal, después ese grupo se fue creciendo. Después todo el curso se metió porque nadie quería quedar fuera de lo que estaban hablando. Y todos estábamos fascinados leyendo ese libro. ¿Qué libro era? Después se lo voy a decir cuando le dé el top. Lo voy a dejar con la duda. Pero al final estábamos todos conversando y llegaste a esta parte. Y todos fascinados esperando, porque hablábamos de eso nomás. En ese caso, por ejemplo, ahí el profesor cumple ciertos roles. Él no puede ver qué pasa fuera de la sala de clase. Sí, pues. Pero creo que ese es un gran logro. Cuando uno es docente, hacer que tus estudiantes hablen fuera de clase de esto que está pasando. Y esa es una de las cosas que mencionaba el estudio, que los estudiantes después, a los que les gustaba leer, decían que era uno de los factores por los cuales les gustaba leer. Uno de los factores por los cuales odiaban leer era la percepción de la complejidad del texto. Lo encontraba muy antiguo, por lo que yo también.
Claro, Sí. como el lenguaje muy antiguo, sí. en este que caso no lo según representaba, decían igual. Y ahí es donde influye directamente el docente. Porque no les puedes dar a leer, por ejemplo, La Celestina, si no hay una contextualización detrás, o si no hay otros libros previos antes de haber leído La Celestina. A mí no me hicieron leer La Celestina en el colegio, yo lo leí después. No, sí, me hicieron leer La Celestina en el colegio. Yo lo hice leer el primer año que yo llegué al colegio porque en tercero medio estaba la tradición de que se leía literatura española. Primero leyeron El Lazarillo de Tormes y después leyeron La Celestina. Lo odiaron con la vida Es tu curso. en mi curso. Incluso siempre me acuerdo que después cuando yo despedí a esa generación, una de las alumnas con la que tenía más cercanía hizo una foto, porque nosotros nos sacamos la foto posando con el diploma, y ella colocó abajo como a modo así como de meme una frase que ella decía como que lo pensara yo, podré hacer mis clases tranquilo por fin. Y ella había colocado, no más Celestina. No, no, pero en este caso, por ejemplo, cuando nosotros le hicieron leer La Celestina en el colegio, había una conversación. O sea, había niñas que eran mucho más inteligentes y como que entendían lo que había que leer. Y unas te decían, ya, es una obra de teatro, ¿verdad? Está escrito como obra de teatro, como de género dramático. Decía, mira, para tú leer bien el libro, elimina los nombres. Ah, pero no es obra de teatro, ¿ah? No, pero está escrito como una obra de teatro, como género dramático. Dice Celestina, habla tanto. Sí, Ya. sí, pero no es obra de teatro. Ya, pero está escrito así. Entonces, una compañera nos decía, elimina los nombres. Lee los textos, elimina los nombres. Mi profe nunca nos dijo eso. ¿Pero no. nunca le hicieron leer así como grupo? No. Estoy ¿Obra de hablando... teatro? No. A nosotros sí. Por eso, ella me dijo eso y yo empecé a leer La Celestina así. Soplado, me lo leí soplado. El final, todo el mundo en el colegio en el curso hablaba del final. El final es tan ridículo. Oye, a mí me encanta. Yo amo La Celestina, uno de mis libros favoritos. O sea, a mí me gustó, pero el final es que es ridículo lo que pasa, sí, pues, con pero uno es de los como- protagonistas que muere de Pero forma... no hagáis spoiler, po. Ah, perdón. ¿Cuánta Ya- gente ya no lleva se... como 200 No, años ¿cuánta el gente libro? no se ha leído La Celestina? Pero tiene como 200 años. No, pero es que ¿cuánta A mí gente no me no se lee dijeron La ya, Celestina? después de 200 años se puede hacer. Te lo creo de Romeo y Julieta, pero La Celestina... Bueno, pero hay una muerte muy ridícula. Bueno, perdón, ocurre algo muy ridículo. Ya, hay Ya. muchas muertes muy ridículas. Ya, pero Dijiste más que yo. lo voy a eliminar. La cosa es que La Celestina fue un libro en el que conversaban en la Te pasó clase. lo mismo que me pasó a mí. Pero porque eso es la interacción entre pares. Ya, pero fuera. Hablando del tema del lenguaje, ahí es cuando un profesor conoce los alumnos que tiene. Porque puede que en un grupo, no sé, leer Bajo la misma estrella sea una cosa ridícula, porque están muy acostumbrados a leer la Odisea, ¿cachai? A leer libros más complejos en cuanto a vocabulario, en cuanto a tema, en cuanto a clásico. Pero puede que te tope un curso en el que leer la Odisea los mate, los destruya. Sí. Entonces ahí tú tienes que meter libros más juveniles o más fáciles de leer para poder luego ir subiendo el nivel que tienen esos alumnos. No todos los niños son iguales y eso es un trabajo del docente que es muy fuerte y el docente tiene que estar muy atento. Me acuerdo que tenía una colega una vez en un colegio, ella siempre me decía, porque yo quería hacer una competencia literaria como de lenguaje, soy muy de hacer esas cosas, como tú hablabas de la educación en torno a proyectos, yo soy mucho de eso. Y ella no me apañó, era la de lenguaje, yo era solo de historia, o sea, tenía que apañarme ella para que lo hiciera, o me conseguí libros de editoriales, ¿cachai? Había un premio que eran como 40 libros, Te mandó a hablar. me mandó a hablar. Ay. Porque ella me dijo que a ella le gustaba ser profe de lenguaje porque le gustaba la gramática, no la literatura. O sea, es verdad porque hay dos áreas, Sí. gramática, lectura. Lingüística y literatura. Ya, y a ella le gustaba la gramática, le gustaba la lingüística. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de docentes son los que te van a hacer leer los libros que ellos leyeron en la universidad. ¿Por qué? Porque ya saben de qué se tratan y ya saben cómo pueden hacer la prueba. No son los docentes como tú, que están leyendo, pienso, constantemente libros juveniles para poder ver cuál es el libro que les van a poder hacer leer cuando estén pasando ciertas cosas, ¿cachai? Y eso es súper importante porque hay docentes que son flojos. Y si tú tienes un docente flojo, vas a tener un mal plan lector. Si a ese docente no le gusta leer. Porque hay libros, cuando tú eres profe, hay libros que es una hoja entera, así, ya, el Quijote. Haga estas preguntas del Quijote. Este es el resumen del Quijote. Siguiente libro. Pa. No sé si tú yo me he pillado con esos libros en los colegios, que son libros completos con lectura domiciliaria y son los resúmenes para que tú como docente puedas hacer la prueba. Sí. Y puedes aplicar esa misma prueba. Sí, pero no me gusta, nunca lo Obvio hago. que no, porque tú no eres ese tipo de docente. Porque yo te conozco leyendo estos libros juveniles, por ejemplo, cuando me hiciste leer El odio que das. Ah, sí. Bueno, pedazo de libro que habla sobre
el rechazo, ¿cómo se llama esto? La discriminación racial. Ese libro, perfecto, si yo se lo quiero dar a leer a un alumno, cuando estoy pasando el apartheid, por ejemplo, que yo sé que no le van a gustar otros libros que hablan más del apartheid, más específicos, pero son más clásicos. Por ejemplo, El color púrpura. Ya sí. Hay mucha gente a la que el color púrpura no le gusta. A mí no me gustó cuando lo leí en el colegio, cuando me hicieron ver la película. Pero yo sé que si les doy a leer El odio que das, que es algo muy, muy potente hoy en día, sí les va a gustar. Además que ese libro igual es interesante porque uno ya pasa que la protagonista tiene que enfrentar todo lo que es como lo que le hacen a su amigo, sí. Se enfrenta a la policía, se enfrenta a la gente blanca, y lo más heavy, que yo lo encontré muy interesante igual, es que ella tiene como un conflicto porque una amiga de su colegio sabe que es media racista, pero le da como miedo enfrentarla y decirle como me molesta que tú hagas ese tipo de declaraciones. Y al final, bueno, no voy a spoilear el final, pero es como que se muestra ese conflicto que yo encuentro que es súper importante cuando tienes amistades que chocan con tus valores fundamentales. Por eso es que creo que esa es como una de las mayores críticas que se le puede hacer a los docentes. Finalizando el ensayo, finalizando el estudio dice al final que hay 3 puntos que son súper importantes para poder generar un buen plan lector, o para que los alumnos al leer estos libros que te toca leer en el plan lector puedan conectar y no simplemente sea una obligación. Uno decía que era que el texto genere identificación. Sí. Ya, porque no puedes hacerle leer un texto como Ardiente Paciencia a una persona que no está en la edad todavía sexual, ¿cachai? O sea, no podía hacerle leer, tenías que hacerle leer libros que generen más como con sus temas. La complejidad tiene que ser la adecuada para la edad y para la conciencia que tienen estos estudiantes. O sea, insisto, no podía hacerle leer la Odisea a alguien que jamás ha leído un clásico. Y la mediación. Y la mediación es súper importante, la mediación del docente. Cuando yo tuve estas lecturas obligatorias, nunca nosotros trabajamos el texto. A nosotros nos daban un texto, lo leíamos para el colegio, en la casa, listo. Pero nunca hubo un trabajo en clases. Leamos este párrafo, analicémoslo, pensemos qué está pasando. Eso lo hacían solo cuando nosotros le decíamos, profe, no entendemos el libro. Mira, yo tenía una alumna en mi jefatura anterior que cuando nos tocó leer la Odisea dijo que no la entendió, que las palabras eran muy difíciles. Yo le dije, pero yo te di un montón de oportunidades en clase para que me preguntaras. Yo les dije que podían venir con el libro acá a preguntarme. Y después noté que en realidad como que su costumbre era que cuando era un texto juvenil no tenía problema. Cuando era un texto más antiguo como la Odisea, Edipo Rey, clásico, siempre era el tema de que no lo pude leer porque el vocabulario era muy difícil. Pero yo nunca me cerré a que me pudieran preguntar. Yo siempre les recomendaba como estrategias, vayan leyendo con un diccionario, vayan buscando las palabras en el celular cuando estén leyendo en casa. Están hasta los audiolibros. Están los audiolibros, hay videos también explicativos. Yo les dije, yo cuando era chico, yo antes de leerme un clásico que sabía que era más difícil, veía como un resumen, algo así como más esquemático, un video. Y no tienen esa costumbre. Lo único que esta alumna me decía era como, los textos son muy difíciles, yo creo que en el fondo como para decirme, cambia los libros. Pero yo le dije, yo no te puedo hacer leer solamente libros actuales. Yo soy tu profe de lenguaje y yo tengo que enseñarte lo que también es la literatura en diferentes épocas. Pero ahí está lo que una de las cosas que el Pato decía, de que leían como en tu curso, como que dramatizaban. Sí. Lo que estaban leyendo. Sí. Así lo hicimos con La Casa de Narda Alba, con obras de Molière. Yo no tuve esa experiencia y me hubiese gustado tenerla. Es que sé que lo que pasa con mi profesora también, nosotros teníamos trimestre y a cada final de trimestre nos hacía hacer una obra de teatro y nosotros teníamos que escribirla. Nosotros teníamos que un grupo 6 y teníamos que crear nuestra obra de teatro y presentarla. Y era súper, era filete. Pero yo creo que esas son como dos cosas que uno ve en las películas gringas. Cuando hablan de un libro, lo analizan, alguien lee un párrafo. Sí. Yo creo que eso es súper importante. Lo malo es que nosotros no tenemos como una estructura de las clases. No tenemos literatura, tenemos lenguaje. Sí. ¿Cachai? En muy pocos colegios, como el que tú me dijiste, tienen separado lectura de gramática y otras cosas. Muy pocos colegios. Igual, en cuanto al plan lector, es súper triste porque muchos colegios que son más humildes tienen que leer, los profesores tienen que mandar a leer lo que hay en la biblioteca. Sí. Y yo sé que los profes siempre pueden pedir libros a final de año y todo, pero muchas veces solamente pueden hacer eso. Y si el colegio no tiene libros más modernos, ¿qué vaya a hacer?
Tenéis que hacer leer esos libros antiguos nomás. Exacto. Porque hay una limitación ahí de clase social. Es una lata. Eso es lo que te decía yo al principio. En mi colegio, por ejemplo, nosotros nunca, en mi colegio en particular subvencionado, me hacía leer un libro y tenía que comprarlo, tenía que fotocopiarlo, daba lo mismo. Nunca. Pero tenías que leerlo. Sí, o sea, que no estuviera en la biblioteca no era una limitante para el profesor. Limitante. Nosotros también pues, tenemos la costumbre de que también fotocopiamos los libros que no están, porque hace años que no nos llegan libros nuevos, nosotros pedimos todos los años un plan lector que nos piden que lo hagamos, y la última vez ya dijimos, pero ¿para qué lo hacemos si al final no van a llegar los libros? Qué lata. Sí. Es fome en ese sentido, pero por lo menos tenemos la posibilidad de que podemos fotocopiar. Ya, mira, por tiempos, yo sé que quieres avanzar todavía en las preguntas al top, Pato, pero quería mencionar por último la teoría del contagio. La teoría del contagio literario que estuvimos como leyendo. Bueno, la teoría del contagio literario parte explicándote que el enfoque como más antiguo de enseñar, o sea, de ver la literatura era enseñar literatura. Que ahí tú, por ejemplo, no solamente leían un libro, sino que te enseñaban teoría literaria. Y la teoría, la historia de la literatura era más importante que la literatura misma. Pero el texto parte diciendo, tú no puedes hacer que a la gente le guste la literatura si le enseñas primero la historia. Tienes que mostrarle los libros, hacer que lean los libros. Acercarlos al texto literario. Al arte. Al arte. A la estética. Es súper importante si tuviéramos más tiempo podríamos hablar mucho más de esto, porque cuando uno lee, uno lo primero que aprecia como lector ya como habido es la prosa. Y cuando a ti te puede no gustar una historia o no gustar tanto, pero te está gustando la prosa, te está gustando la construcción del ambiente, como el morador que estábamos hablando al principio del podcast, está tan bien escrito que a pesar de que la historia no es tan potente, la prosa, leerlo solo por sentir lo que te está estéticamente expresando la autora, da placer. Y yo creo que mucha gente no logra sentir placer al leer. Me acuerdo mucho de un compañero de la universidad que escribió un texto muy bonito en donde él decía que a uno no le gustaba leer, a uno le gustaba terminar el libro, le gustaba haber leído. Muy bonito el texto, pero yo nunca estuve de acuerdo con él, porque yo cuando leo, solo pasar los ojos, imaginar el acto de leer, a mí me genera placer. Yo no lo estaría haciendo si no me generara placer. La prosa es como saborearla. Eso es lo que tú tienes. Yo creo que todos lo tenemos acá en lo que dice el texto, que tenemos la sensibilidad literaria. Porque alguien la despertó también. Claro. Y eso es lo que también el texto defiende, que hay que primero generar con los estudiantes, con los que leen, más que hacerles leer, ver los tipos de narrador, el discurso literario. Todo eso primero es acercarlos al libro, hacer que les pueda gustar. Ya, y a mí, por ejemplo, me hicieron leer Madame Bovary en el colegio. Lo amo. Madame Bovary es un libro difícil. Yo lo tuve que leer en francés. ¿Qué? Wow. Sí. ¡Wow! Es que mi profesor era fanático. Pero es un libro complejo cuando tú tenías 14 o 13 años. Imagínate leerlo en francés. Me imagino, más todavía. ¿Cuánto te demoraste en leerlo? Porque lo tendríamos que traducir de a dos con el compañero de al lado. No, eso es muy conductista, no es constructivista. Sí. Yo encuentro que eso es eso sí que yo lo encuentro una tortura. Sí. Fue una tortura. Pero, por ejemplo, es cuando uno dice, no me gustó, no sé, ¿qué libro? A ver, no me gustó, ¿cómo hago para chocolates cuando iba en el colegio? A eso yo lo tenía mi cuestión. Dice, ¿qué libro no te gustó? El colegio. Ya, y lo leí hace unos 2 años. Tenía lista la sensibilidad estética y la sensibilidad emocional para poder llegar a cómo hago para el chocolate y que me gustara. Había vivido, por decirlo de alguna manera, no sé, el amor o cosas por el estilo. Uh-huh. Cuando leí cómo hago para el chocolate en el colegio, yo no tenía desarrollada esa sensibilidad. Entonces, muchas veces ocurre eso, de que uno va aprendiendo con el tiempo y el libro llega en el momento adecuado que tiene que llegar. Si yo hubiese leído ciertos libros cuando era chica y cuando estaba en el momento de leerlo, me hubiesen gustado más, como La ciudad de las bestias. Si lo hubiese leído en el colegio, me hubiese gustado mucho más ahora que lo leí y que mi sensibilidad estética es superior a lo que me está mostrando 100 años... ¿Cómo se llama esta cuestión? Lo que acabo de decir. ¿Cómo agua para chocolate? No, la wea de las bestias. La ciudad de las bestias. Mi sensibilidad estética es superior a la ciudad de las bestias.
Mi sensibilidad estética está al nivel de 100 años de soledad. Al nivel de, perdón, ¿cómo se llama esa wea? ¿Como agua para chocolate? No, la wea de las Isabel bestias. Allende. La ciudad de las bestias. No, la otra wea. La ciudad, anda, la casa de los espíritus. Ya, mi sensibilidad estética está al nivel de la Casa de los Espíritus, ¿cachai? Entonces, en el colegio yo no hubiese podido leer la Casa de los Espíritus, no hubiese estado a ese nivel. Por eso creo que lo que dice el texto sobre la sensibilidad estética que hay que generar en los alumnos es súper importante. No podía hacerles leer La Celestina si no le hay generado, más allá del contexto, más allá de todo eso, el sabor por la prosa. Y no todos van a poder saborear la prosa. No todas las personas tienen por qué leer. Pero es deber del docente intentar que puedan. Claro, me gustó. ¿Y tú tuviste algún libro, Enzo, que no te haya gustado? Uy, a ver, principalmente yo creo que los que no me gustaron. En el colegio me yo nunca fui muy remilgoso con los libros, o sea, yo los leía y era como que pasaban por mi vida y era como, me gustó, pero tampoco era como los que disfrutaba con mayor intensidad. Leí, por ejemplo, Hijo de Ladrón, que no me gustó tanto, pero tampoco me dejó un mal sabor de boca. Yo creo que ese lo volvería a leer. Coronación me gustó hasta cierto punto, lo volvería a leer. Pero el que yo odié en ese momento y voy a odiar hasta que yo muera, es Juventud en Éxtasis. Yo también lo digo. Sobre todo el 2. Yo el primero lloré, me gustó. No puedo creer eso, pero después yo leí el 2, que el 2 era más como era muy explícito el tema de que era como una guía de autoayuda, de orientación sexual. Y me acuerdo que en esa novela uno de los antagonistas o villanos era gay. Y era como, porque gay era malo. Sí, y decía cosas muy terribles como de la homosexualidad, entonces fue muy, muy incómodo de leer ese libro. Así que no lo volvería a leer, no lo recomendaría. Una vez tuve una conversación con un colega de lenguaje de otro colegio, yo hago leer Juventud en Éxtasis. Hay libros que puedes hacer leer que son mejores. Ese libro finalmente va a hacer que odien la literatura y además que también tengan una visión súper restrictiva de lo que es la sexualidad. Pero él no entendía eso. Y lo que me daba más risa es que él tenía una visión muy desinhibida de la sexualidad, pero él quería hacer leer eso porque era como lo aleccionador, lo educativo. A mí tampoco me gustó ese libro. No, lo odié. Yo me sentí cortada porque yo quería seguir hablando del texto. De la mediación. Es que creo que uno de los temas que habla el texto súper importante es el tema de la mediación. Lo habíamos conversado durante todo el capítulo en realidad. ¿Sí? De lo importante que es la figura del docente en el plan lector. Mucha gente tiene como la idea sesgada de que el gobierno te hace leer ciertos libros. Pero el gobierno te manda una lista de más de 200 libros, sí, en donde es el docente el que escoge qué libros se van a leer. Para los que no lo saben, cada asignatura tiene programas de estudio, que es como una guía que viene con lo que tú tienes que pasar, con los objetivos, y los de lenguaje, que están desde pre-kinder, kinder a cuarto medio, vienen con un conjunto de lecturas que te recomiendan. Son muchas lecturas y están muy variadas. Hay clásicos, hay textos actuales, hay novela gráfica, hay cómic. Es muy bacán, entonces, lo que te propone el Mineduc no es impositivo y es muy variado. Y puedes salirte de eso también. Sí. Igual eso es súper importante. ¿Y si el colegio te apaña? Claro, si te apaña el colegio, te apañan los docentes también. Porque tú comentaste lo del Pedro Lemebel. Sí, yo lo comenté. Ah, ya. El Pato había dicho que en el colegio de repente no lo querían leer porque el escritor era homosexual y obviamente escribe también de homosexual. Pero yo siento que, leer algo de homosexual no te va a hacer homosexual. Yo leí Bob Hill y no me lo ando vestido de cuero, pues. Y acostándome con cualquiera. No tiene nada malo que te ande vestido de cuero. Claro, no, pero te digo... De hecho, te verías bastante bien vestido de cuero. Por el personaje dijo lo de acostarte con cualquiera. Por si acaso, lo dijo por eso, no lo funen. Sí. Lo dijo en contexto del libro. En contexto del libro, ¿cachai? No creo que no leer un libro te transforma... Lo mismo que para la gente que leyó Cumbres Borrascosas y no dejó de cansarse de hablar en redes sociales que no era una historia de amor. El hecho de que te guste ese libro no significa que tú vayas a tener una historia como esa. Exacto. Así que yo creo que sí, eso igual es súper importante, como no mirar los libros con miedo de que lo que veas ahí lo vas a replicar a tu vida. Igual es a eso. Pero sí. Igual ahí... La mediación es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, yo he leído libros que yo racionalicé como reales en mi existencia. ¿Pero por qué? Porque no hubo una mediación tampoco. Yo les he contado, mi profe me encantó, bacán.
pero nunca hubo una mediación de su parte por ejemplo, cuando estábamos leyendo, no sé, un libro de romance o un libro de romance trágico, ya compré borrascosas, no me tocó leerlo en el colegio, pero igual. Hablar de lo que es el amor, que es un tema que agarra mucho, sobre todo cuando tenéis 15 años. Muchos están en esa parada. La mediación tiene que ir no solamente en, ya chiquillo, entendamos este texto. No, entendamos de qué habla, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus opiniones respecto a esto. ¿Es Heathcliff un ejemplo de hombre a seguir o no? ¿Por qué no? Catherine, ¿qué pasa con ella? Leámoslo no de manera anacrónica, situémonos en el contexto. ¿Qué pasa en nuestra situación actual? ¿Qué ocurriría? Esa es una mediación. Y yo creo que el problema de la mediación hoy en día es que el docente se ve acorralado por tener que hacer una prueba al final de la clase, al final del mes. A veces hay cosas que hacen los docentes que igual a mí, yo tuve una buena profesora de lenguaje, yo, como les digo, una vez por lo tanto a mí nos hicieron leer Pregunta a la Alicia, lo leímos en octavo ya. Y a mí no me gustó mucho el libro, pero mis compañeros lo amaron, ¿cachai? ¿Y qué hizo la profesora para evaluar ese libro? Dividió el curso, 20-20, y hizo un debate. Me encanta. ¿Cachai? Hizo un debate para valorar ese libro. Y sabes que lo encontré tan genial. Yo salía ahí al azar. Salía al azar cuál te tocaba. Si tú estabas en contra de la obra o a favor de la obra. ¿Tenías que defender la obra o tenías que estar a favor? ¿Cachai? Y me salió que estaba en contra. Menos mal porque a mí no me gustaba la obra. ¿Cachai? Pero igual esas cosas son entretenidas. Son entretenidas de hacer que hagan los docentes porque te salís del molde, de la prueba. ¿Cachai? Pero es más trabajo. Pero la profesora, claro, es más trabajo, pero ella iba dando las preguntas, ¿cachai? Y para que todos habláramos, ¿cachai? Para que no te vayas a esconder detrás del otro, ¿cachai? Porque ella estaba evaluando igual, ¿cachai? Fue súper entrete. Yo igual he hecho mesa redonda o debate y me gusta harto ese tipo de actividad como aparte de la prueba. Hay otras actividades que también uno como profe muchas veces hace, o sea, hay colegas que evalúan muchas veces dibujos, bitácoras literarias, informes de lectura que no les ponen en la situación de que, tengo que responder una prueba. Creo que la única estrategia con la que yo he chocado harto y que hoy cuando salió en las noticias, hoy la gente lo amó, hoy qué buen ejemplo, lo de los memes. Sí. Yo encuentro que como para evaluar un libro no conviene porque tú estás evaluando que hayan entendido la historia, que la pueden haber entendido con un resumen o un video en internet, o quieres que comprendan el libro. Entonces, yo por ejemplo lo haría el meme, sí, ¿por qué no? Pero como una actividad complementaria, no como una forma de evaluar el libro. Porque creo que el tema fue que ella solamente evaluó con memes en Años de Soledad y fueron los memes nomás. Sí, me acuerdo de esa noticia. No. Oye, bueno, para finalizar esta parte, quería leer una frase que me gustó mucho. Dice, el lector inteligente lee el libro genial, no tanto con el corazón, no tanto con el cerebro, sino más bien con la espina dorsal. Y se refiere mucho a eso de la estética, de lo que conversábamos delante, de la teoría del contagio, que primero tienes que contagiar el amor por la estética, o tu despertar hacia la estética. El placer, el goce estético. ¿Por qué? Porque dice la espina dorsal es como sentir que tú hay un pinchazo allá atrás cuando estás leyendo un libro. Pero eso no lo podéis sentir solo por la historia. Porque, insisto, la estética es demasiado importante. Pero les pasa a ustedes, miren, de repente, yo no sé lo de leer ciencia ficción, ¿cachai? Pero tú, para mí, Vinti, que lo estábamos leyendo los tres, para mí fue todo un reto, pero sé que yo me metí tanto en el libro, porque me gusta la prosa y todo eso, me gustan esas cosas. Yo ya, cuando le pasaba algo a Vinti, como que lo sentía que me pasaba a mí, y cuando le pasó una cuestión, yo hasta lloré y dije, coche, ¿por qué estoy llorando si a mí no me gusta esta weá del libro? No me gustan, pero me salían de verdad. Es porque tienes la sensibilidad literaria. Sí. Pero no te gusta la ciencia ficción porque no tiene la sensibilidad o la estética abierta hacia la tecnología, por ejemplo. Sí, pero en este caso, Vinti tiene una cuestión antropológica brutal. Sí, es maravilloso, eso me encantó. Total. Sí, por eso mismo, ¿cachai? Eso te hace conectar. Ya, si este libro, es como dijiste tú, este libro ya me hizo llorar, me metí en la cuestión, me metí en toda la cuestión de la tecnología, toda la cuestión, me imaginaba los personajes, mi Tentacruel, la osa de Madagascar, él de la chica superpoderosa por la Haifu. Yo me lo imaginaba así, dije, ya, este libro cumplió su cometido, o sea, me enganchó, me enamoró. O me gusta, o no me gusta, como decís tú. O es un 5 o es un 1. Así que no, me gustó. Me gustaría verte leyendo Hyperion, por ejemplo. Hyperion de Dan Simon, que acá murió. Murió ayer. Sí. Hyperion, me gustaría porque ese sería un buen reto. A mí me encanta Hyperion, pero Hyperion tiene una cuestión política, religiosa, que la ciencia ficción no es solamente tecnología. Hay una crítica social, hay una crítica política, una crítica religiosa. Dan Simon fue el que escribió, disculpen, Ernesto, fue el que escribió ese Mi amigo el marciano, ¿o no?
Eso cuando quedan dos juntos en un planeta y el humano embaraza al marciano. No tengo idea. ¿Qué? Yo he leído solo ¿No vieron esa película? No. No. Yo solo he leído El hombre vacío de él. Y no, y de Hyperion. Alzheimer yo soy súper ignorante. Yo tengo presente Hyperion y El Terror, porque lo tengo hace años, lo quiero leer para un club de lectura de terror y al final nunca lo hago. Mi peor enemigo se llamaba. Mi Los dos eran distintos, fueron uno marciano, el otro era humano, y quedan en un mismo planeta. Lo Sí, siento que estamos en el suelo. estoy Sí. toda torcida. Ya, pero- No he leído ese libro. ¿No? Pero a eso voy, que quizás no ha despertado tu sensibilidad estética hacia la ciencia ficción y no tiene por qué despertar. Si no te gusta, listo. No, pero tampoco es que lo descarte, porque tú sí... Pero tienes como una mayor reticencia. Tengo una mayor reticencia a no leer. Yo, por ejemplo, no tengo reticencia estética literaria, o sea, yo leo todo. Lo que me dis para leer. No, sí, Quizás también. algunas cosas me gusten más o no, pero por ejemplo, a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gustan los clásicos, me gustan los contemporáneos. Yo tengo reticencia al Spice y yo creo que... Ya, lee novia, por No, eso. no, o sea, yo voy a leer Novia, lo voy a terminar, pero yo no me imagino viendo ahí en algún momento que me pase algo por la espina Ya, dorsal. no, pero ¿y qué pasa si fueran un vampiro y un hombre lobo? Es que no, ahí está mi tema. Yo tengo a mí no me gusta el Yo tema sé- del hombre es lobo. Hubiera sido Ah, diferente. lo mismo. Hubiera sido diferente para mí, ponte tú, si la historia hubiera sido de una humana, ponte tú, Ya. y un vampiro. Ahí sí, ya. No, Pero si sí, es como no, vampiro y hombre lobo, es como... No, o sea, que está bien. Y yo creo que te vas a enamorar del hombre lobo de acá. Vamos con las preguntas ahora. Oigan, yo tengo dos personas. La Ya. Su dijo en los comentarios cuando abrimos la cajita que lo mejor para ella fue leer Papelucho. Lo mejor para ella en el colegio. Yo no tengo mucho recuerdo de Papelucho, pero sí sé que aquí tengo una crítica, no a la Su, sino que a Chile en sí, que al igual que es con los músicos, que mira mucho para afuera y respeta poco a los músicos que tiene, con el deporte, me pasa con los libros. Encuentro horrible que hasta el día de hoy no tengamos una edición especial de La Porota. El libro sí. icónico de toda nuestra infancia. A mí me gustaría que sacaran Y una no lo edición tengan. así como Una edición especial, tapadura, pero álbum. no así con todos los libros, cuentos De chilenos, sí. Sí, no, Sí. de Hernán del Solar. Hernán del Solar, por Sí. ejemplo. No, que puta, saliera así un libro, como un atlas así. Sería tan- como nadie, los que- nadie ve tus manos, Pato. El Pato Ay. está haciendo un cuadrado gigante con sus manos. que sacaron un atlas de Encuentro con los libros. súper triste. Papelucho es como lo único que ha logrado perdurar, pero tenemos autores como el que escribió Francisca Yo Te Amo, por ejemplo. Esos libros, creo que eran de Hernán del Solar, ¿o no? No, José Luis Rosas. José Luis Rosasco. Todo ese Pero tipo sí, de ya se están libros. perdiendo ya en todo caso, ya no se están sonando Por tanto. eso te digo, Sí. son libros que... Porque Chile no respeta el arte que hace. Y es muy triste, es muy triste. No, ¿Ustedes leyeron La Flauta Mágica? Era de no. una escritora chilena que ya creo que incluso ya la están así como... La sacaron de la anaquel, la encontré así como por tercera mano ya el libro. No. Era muy bueno. Me acuerdo también, por ejemplo, de la Ana María Giralde, que es la que escribe todos estos libros infantiles que fueron nuestra infancia. Entonces, Sí, son bonitos sus libros. es también. muy triste eso que está ocurriendo. Ya, la Bernie dijo que siento que muchas lecturas no logré apreciarla. Era muy chica o no había mediación. Creo que hemos cumplido con esa pregunta durante todo el podcast. La mediación, súper importante. Sí. Yo creo que lo hemos nombrado harto. Sí. O sea, lo hemos nombrado de que tampoco como antes de cada lectura, bueno, como decíamos el de la Celestina, te hicieran como una introducción a ese mundo. Y más que introducción, mediación. Se Mediación. refiere a estar constantemente siguiendo la lectura de los alumnos. Sí, pues y la mediación puede ser de muchas formas. Por ejemplo, miren, yo Cumbre Borrascosas lo hice leer en segundo medio. Hubo gente que le gustó y hay gente que lo odió, pero yo hice de todo un poco. Vi contexto, hablamos del libro, le mostré el video de la Kate Bush bailando. Entonces la mediación va desde dar un contexto histórico, hablar del libro, mostrar tal vez videos, actuarlo un poco. Relacionarlo con la vida de los estudiantes. La parte emotiva es lo más importante. Sí. ¿Recuerdas algún libro del plan lector que te haya hecho mal leer? Harry Potter. ¿Cómo es la pregunta, disculpa? ¿Algún libro del plan lector que te haya hecho a mala lectura? Harry Potter. Harry Potter. Yo lo leí, lo busqué en la feria, lo compré, lo amé y de ahí para adelante... A ver, podría... Sí, yo creo que fue más Niebla, de Miguel de Unamuno. Oh, yo odié ese libro, Dios santo. Yo lo amé. Oh, Dios mío. Y Madame Bovary también. ¿Pato?
Yo, cuando dé mi top 5, quiero dar mi top 5 y quiero dar mis impresiones porque todas traen una historia. ¿Y hubo algún que pensaste que sería aburrido y terminó gustándote? ¿Algún libro? Coronación, de José Donoso. Yo lo leí recién el año pasado, eso. Yo también. Y me gustó harto. Lo leímos en el Club de Lectura Sí. Latinoamericano. Es que yo lo tenía en una edición viejita y que no tenía... Lo tuve años en mi anaquel. Y no me gustaba la portada, entonces yo dije, no le tengo mucha expectativa a este libro, la verdad. A mí no me hubiese gustado leerlo en el colegio, no lo hubiese entendido. No, tampoco me hubiera gustado leerlo. Para nada. Después igual me gustó cómo terminó, me gustó cómo se desarrolló la historia, lo encontré entretenido, me empaticé con los personajes. No con el protagonista, sino que con la niña, la que trabajaba en la casa. Así que, no, fue una lectura que no le tenía mucha expectativa y me gustó. Yo no recuerdo, no recuerdo un libro. ¿Tú? Lo tengo todo mi top 5. O sea, tú no vayas a responder ahora. No voy a responder ahora, voy a salir mi top 5 y ahí le voy a contar mis historias, si para el que quiere escuchar. ¿Qué libro leíste joven que sientes que deberías releer ahora? Mira, yo leí joven en el colegio Como Agua para Chocolate y lo releí el año pasado. Y lo aprecié. Lo mismo me pasó con Celestina, lo aprecié cuando lo leí más de grande. Algún libro que no haya apreciado. Mira, yo los libros que no aprecié en el colegio, creo que podría ser El amor de los tiempos del cólera. No lo leí bien en el colegio y me gustaría releerlo para poder cachar. Sí. A mí me gustaría releer de nuevo García Márquez, fuera de 100 años de soledad, El amor de los tiempos del cólera, La hojarasca. Pero el que a mí me gustaría releer ahora es El Aleph, de Jorge Luis Borges. Ay, también, tampoco lo aprecié. No, yo lo odio, además que encima como que el caballero, cada cierto tiempo me entero de algo que no me gusta del primero, que tenía como más inclinaciones hacia la derecha, después que hizo traducciones muy, muy malas, porque era como él muy como quería mostrar su visión del libro ahí. Entonces como que, Borges, siempre me das un motivo para que me sigas cayendo mal. ¿Es necesario leer clásicos en el plan lector? Sí. 100%. 100%. Súper importante. Pero bien mediados y no solamente el clásico que tú leíste en la universidad que te hicieron leer y que te quedó y es lo único que podías hacer leer porque es la única prueba que tenías lista. Yo siento que es súper importante hacer leer a los estudiantes el clásico que esté de acuerdo al momento que esos estudiantes están viviendo. Creo que eso igual es importante. O sea, es fundamental. Ponte tú, yo nunca voy a hacer leer Ulises, de Jane Joyce. No, pues. Pero ponle tú, yo aquí me quiero meter un poquito porque siento que también, es verdad, tenemos que leer clásicos. A mí me encanta, yo soy fanático. Pero también creo que deberíamos valorar los clásicos que tenemos como en el país. Sí, que también súper importante. lo dejamos como súper de lado. Oye, Martín Rivas nadie lo hace leer. Por eso y es mismo, el pedazo de libro. ¿cachai? No nos decimos, que Cumbres Borrascosas es un libro. Es un pedazo, es 5 de 5, 10 de 10. Pero también tenemos libros acá chilenos bien buenos. Entonces, no mirarnos siempre así como... al menos, o sea, deberíamos sacar así, que también incluya al mínimo unos 2, 3 libros chilenos. No, mucho, si tengo que hacer leer como 4 libros cada mes, o sea, yo creo que unos 2. Yo he hecho leer, por ejemplo, La Pérgola de las Flores, una vez leer Juana Lucero, de Augusto Dalmar, lo odiaron. Oye, a mí igual es que me hicieron leer esos libros cuando chica. Lo odiaron, yo lo encontré tan entretenido. Pero yo no creo que esos son clásicos, pero contemporáneos. Martín Rivas es del siglo XIX. O sea, Martín Rivas sí que es un clásico. O sea, fue escrito en 1863 más o menos. Y ya casi no se lee. No, pues casi no se lee. Y es increíble. Pero en el colegio Oscar Castro es chileno, ¿no? Sí, pero ese sí que está en desuso. Como que el que más se sigue leyendo en el colegio es La vida simplemente. Pero antes, por ejemplo, yo me acuerdo que mis papás o gente mayor leyeron Llampo de Sangre y otros libros más de Oscar Castro. Se está dejando de leer. ¿El Comarca del Jazmín es de él o no? Sí, La Comarca del Jazmín. Sí, es muy triste que no hayan esas reediciones. ¿Viste? ¿Cachai? 5 libros que agregaría sí o sí al plan lector. Mira, yo haría que los niños leyeran El odio que das. Yo creo que es un muy buen libro. Muy buen libro. Creo que en la época que la estamos viviendo, no sé, es muy significativo. Actual. Es muy significativo el libro. Y es muy fácil de leer, es muy accesible para un niño de 14, 13 años. Yo lo haría leer sí o sí. Después te haría escoger, no sé, entre Harry Potter y Percy Jackson, por ejemplo. Que al final sí se hace leer hoy en día. Anda hablando mientras porque me voy a ir acordando de otros libros. Ya. Yo sí o sí haría leer La Odisea, aunque sea un cómic, una versión escolar, pero acercaría La Odisea a los estudiantes. Hamlet, mi hermana le tocó leer el manga de Hamlet y le gustó mucho. Sí. A ella le hicieron leer también El niño con el pijama de raya. Yo nunca lo leí, pero ella fue muy significativo para ella. Yo sé que es más difícil acceder, pero yo creo que sí o sí los estudiantes deberían leer al menos una vez al año un libro de autor local. Eso es lo que decía yo. No, autor local. Local, de Conce. Concepción. O sea, que un estudiante de Conce tenga que leer un libro de Conce. Pero sería maravilloso. Sí, pero es más difícil acceder al libro. Sería maravilloso. Claro, pero
es que después de que si fuera ley, ponle tú, ya no sería tan difícil acceder. Sí, yo creo que... Acceder a la literatura Me acuerdo que regional. Me acuerdo que en Francia, ponle tú, en un tiempo, ¿cachai? Salió una ley, porque los turistas iban a Francia y prendían la radio y escuchaban pura música pero en Chile igual, pues. inglesa, pues, ¿cachai? Y no, por cada 3 canciones francesas tienen que poner una de otro idioma. En Chile igual salió esa ley, pues se supone que hay una cuota, creo que es como del 20% de música, no sé si es 20%, pero de música que tienen que tocar que sea música chilena. Pero deberíamos también pasarlo a las letras. Ya, Y entre esos libros, no sé, porque a mí me faltan todavía para agregar, sí. Pero yo creo que, por ejemplo, El lugar sin límite es un libro que no sé si se lee, pero debería leerse. Se lee en tercero medio, en mi colegio lo hacemos leer. Muy buen libro, muy buen libro, y creo que igual aporta mucho. Yo voy a leer o El lugar sin límite o Tengo miedo torero. Sí o sí. También la Berni me puso en la pregunta que yo he hecho en el Instagram que ella agregaría la lección de Augusto. Y yo también lo agregaría. Claro. Ese libro está más como para sexto básico. Sí, más o menos. Como porque Quinto, son niños sexto chicos. básico. Sí. Yo lo haría leer incluso en octavo. Encuentro que... sí, es que tienen que ver igual... uno cuando elige un libro igual hay que ver la extensión. El contexto, porque hay estudiantes que no se van a leer un libro y la lección de Augusto es largo. ¿Es largo? Sí. Es largo. Yo lo recordaba como cortito. No, es largo. Uh-huh. Es largo. Depende de la edición, pero no es un texto corto. Bueno, igual, así hay muchos libros más que uno podría... Sí, uno podría... Que uno podría agregar. Hasta se acorda después y uno va a seguir agregando. Menciona un libro que amaste en el colegio. Uno que te costó terminar y uno que no has podido olvidar. Madame Bovary, Doña Bárbara... Ay, no, yo no leí esos libros. No me hubiesen gustado tampoco. Uno que amé. Porque me hicieron leerlo en el colegio. Bueno, te dije que estaba... Un libro que amaste en el colegio. Harry Potter. ¿Sí? ¿Viste? Amé Harry Potter. Uno que te costó terminar. Uno que me costó terminar. Puta, es que yo nunca me he terminado los libros en el colegio. Nunca. El Lazarillo de Tormes. Oh, Dios mío, el libro que lo odio. Ahora me gusta, pero en ese momento. Uno que no has podido olvidar. Pero ¿sabéis qué? Yo no sufría con los libros. Yo simplemente no leía. No lo leí, No, un 2, listo, filo. Es que nunca me ha importado la nota. Yo era así en matemáticas. Ahora mismo. No, yo pensé que era tú le ponías un 2 nomás. No, el 2 era la nota que te ganaba. Que yo me sacaba, sí. No. Y uno que me costó olvidar. Yo creo que para ti, respondiéndote a ti, Laro, yo creo que la Celestina, porque yo lo todo el rato con tanto cariño de Pero ese es porque libro. la Celestina lo leí de grande. Es como esos libros que no me gustaban en el colegio, pero que los releí después. Sí, ya. Pero yo creo que el libro que nunca olvidé fue Más que el microbio desconocido. ¿Viste? Me encantaba ese libro cuando chica. El que nunca he podido olvidar, Como agua para el chocolate. No. Todos los libros súper bonitos. ¿Y tú? Cute. Yo ahora no sé, ahora ¿Quieres más preguntas? digo mi top. No, ahí estaban todos. Aquí aprovechando, voy a hacer mi top. Bueno, un libro que a mí no me gustó y que no... Pero fue, yo creo, porque fue el segundo libro que leí en mi vida. Y yo creo que fue porque era un lenguaje muy antiguo o el libro, el lenguaje era más complicado. Y fue Platero y yo. No cacho. No, el burrito. Sí, pero él tiene un lenguaje así como muy antiguo, como muy poético. Fue el segundo libro que leí, entonces no me gustó. Yo creo que si lo releo ahora de grande me podría gustar, pero ya creo que tampoco sale, como que está abandonado. Bueno, y en mi top yo puse en el quinto lugar El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Tampoco lo leí. Bueno. Yo sé que es una trilogía, pero yo me leí ese, pero creo que se puede leer por... Se puede leer por separado, sí, pero ese yo creo que para mí es el mejor libro de Sí, García no, Márquez. y ese final no se olvida. No se olvida ese final. Ese final no se olvida, no. En el cuarto puse La ciudad de las bestias, porque me lo hicieron leer en el segundo medio. Tú me contaste esa experiencia mi de... profesora, claro, y el profesor esperábamos que salieran los otros, y fue como muy genial. Estaban en el tiempo que todavía estaban publicando. Estaban publicándose, sí. Qué bacán, ese gustito. Sí, y estaban los Harry Potter también que estaban saliendo, nosotros esperando a la Ciudad de la Allende que escribiera esta wea. En el tercer puesto puse Papelucho historiador, de Marcela Paz. A mí me gustó mucho el libro, pero yo lo evalué mal. Cuando la profesora te gustaba la prueba, si te gustaba, yo le puse que no me gustó, pero porque yo estaba enojado con la profesora. No. Y me acuerdo que la profesora picada, Mariana, dijo, oiga Flores, usted fue el único que puso en la prueba que no le había gustado el libro. Porque estábamos peleados, pues yo lo evalué mal porque no me gusta, porque estaba enojado con la profe, ¿no? Y en el segundo lugar puse este libro que le dije yo, que estábamos en el liceo de hombres y que todos estábamos pero pendientes y se fue uniendo el grupo, al final estábamos todos, El Lazarillo de Tormes. Ese fue el libro. Qué raro. ¿Y generó diálogo entre ustedes? Por eso te digo, sí, fue un libro Oh. súper... Nada, que yo sé un libro, les dije que es un libro que no... Qué brígido. Que sí, que no le gusta a la mayoría, les dije. Pero nosotros, algo hizo clic en 40 hueones. Y que hablábamos del Lazarillo. Hablábamos todo el rato del Lazarillo de Qué Tormes, bacán. cómo le robaba el vino al viejo, cómo se quedó sin dientes. Que son chistosos igual. Sí. Qué bacán.
Y bueno, y mi primer lugar, La Porota. Ese fue el libro que me hizo más la lectura, Sí. fue el primer libro que leí en mi vida completo y nunca lo podría olvidar. Qué triste que la Porota no la editen, no la reediten. Y de verdad, como te dije, me encantaría que saliera un atlas con todos los libros de Hernán del Solar. Encuentro que se vendería como pan caliente. Tal vez Sobre hay todo algún gente tema de nuestra derechos de edad. autor, ¿o no? Yo creo, pues si él no ha muerto hace tan poco. ¿Hernán del Solar? ¿Hace cuánto? ¿Habrá muerto unos 30 años, 20? Sí, pero es que hay otros autores que han reeditado, entonces tal vez hay algún problema con los derechos de autor de parte de la familia. Ah, sí. ya. O quizás, por entiendo. ejemplo, Lo esos que libros pasó se con Tolkien, pues. Sí. Después estaban los nietos y toda la en weá. algún momento se va a solucionar y vamos a tener reediciones de La Porota y cosas más, Ojalá. más atractivas. Mira, Ojalá salga así y no se vayan olvidando. Aunque La Porota lo veo difícil que se olvide. sí, pero No. lo recordamos nosotros porque ya no lo hacen leer tanto. A mi hijo le tocó leerlo el año pasado. Qué bacán. Sí. En mi colegio siempre las niñas se acuerdan de La Porota. Qué bacán. Yo me acuerdo, ahora que terminamos las preguntas, me acordé de un embrujo de 5 siglos, de la Ana María Giraldes. Ah, sí, ya. Me acuerdo mucho de ese libro, lo he releído varias veces porque en el colegio me gustó. Y ahora estaba pensando en que me gustaron más los libros que me hicieron leer en la básica que en la media. O quizás estaba más pendiente como de esos libros, los recuerdo mejor que los de la media. Yo recuerdo más los de la media. En la básica recuerdo un Yo poquito. recuerdo más lo de la básica igual. Mm. Lo de la básica que la de la media. Por eso yo sé que me hicieron leer El Túnel. De Ernesto Sabato, creo, ¿no? Sí. ¿Y a qué edad te hicieron leer el túnel? Que estaba como segundo medio. Ah, ya, ahí sí. Ah, no está bien, Sí. pues yo también lo hago leer en segundo medio. Pero no me acuerdo nada. Yo lo leía, Yo creo que fue el único libro que bloqueaba que no me acuerdo nada. Yo lo Porque leí en la universidad. Yo me acuerdo de las cosas. Lo leí como a los 19, me lo hizo leer un compañero. Le gustaba mucho el libro, me lo leí. Me gustó, me encantó. Pero yo no me acuerdo. Pero Pero- de verdad me pasó la María José en mi cabeza. te olvidaste. Porque yo nunca Pero lo no leí. llegó a ti, pues, porque por ejemplo Ah, a mí me ya. gustó mucho cuando lo leí a los 19 y después lo releí a los 26 y lo odié. Ah, ¿Por qué? Porque había pasado el feminismo por mi existencia. Sí, yo me acuerdo de eso porque, sabes que yo tuve en la pandemia, como teníamos que hacer clases online, yo hice evaluación de clubes de lectura en cuarto medio, que teníamos el electivo de taller de literatura, y yo le dije a los estudiantes, ya, ustedes se van a poner de acuerdo con 4 amigas, van a elegir un libro que hayan leído en el colegio, ya sea básica o enseñanza media, y lo van a releer. Y nosotros vamos a tener una instancia de diálogo donde ustedes me van a contar sus impresiones. Y las que eligieron El Túnel les había gustado mucho cuando lo leyeron en la media, y después lo odiaron. Sí. Lo odiaron. Por eso te digo, se abrió otra sensibilidad estética. Sí. Más que estética, una sensibilidad social, que es el feminismo. Es muy distinto leer algo con ¿cómo se llama esto? Como con las gafas moradas que dicen, a leer algo sin conocer nada de teoría. Bueno, cuando yo leí El Túnel dije, ¿por qué mierda me gustó esto? ¿Por qué me gustó? Porque a mí me gustaba, no así como, ¡ay, qué buena construcción del libro! No, me gustaba la historia. ¿Cachai? ¿Y la consideraste como dentro de todo, como que cuando la leíste la primera vez, como que justificabas un poco el amor que sentía el protagonista por La primera vez, obvio, eso era amor. Pero después ya no, pues, porque hay una crítica, hay una construcción social, hay teoría, ¿cachai? Feminismo detrás. Igual es brígido leer un libro de esa manera. Y creo que nos pasó con hartos libros en el colegio, si uno los leyera hoy en día, habría una diferencia como de sentimientos de nosotros hacia el libro. Porque hay libros que nos hicieron leer en el momento adecuado y otros que no. Otros que nunca van a ser adecuados para cada uno, como lo que tú dijiste, Juventud en Éxtasis, por ejemplo. Sí. ¿Qué libro dirías, por ejemplo, que nunca va a ser adecuado para ti? A mí no me gustaba Juventud en Éxtasis. ¿No te gustó? ¿Lo leyeras hoy día tampoco? Tampoco, porque ¿Viste? nunca enganché con el libro. Nunca sería un libro adecuado. Pero yo siempre digo, no es para mí nomás. Es que, Para uno, sí, es obviamente. que ese autor lo que hace, porque yo después leí un grito desesperado, que para mí fue un grito desesperado interno porque fue una tortura, pero ese autor lo que hace es como, te muestra un manual de autoayuda o de sexualidad disfrazado de historia. No, ay, qué terrible, man. Ya, estamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y recuerden ahí hacer su comentario. ¿Qué libros recuerdan ustedes del colegio? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Quién de los otros tres es su profesor favorito? Por favor, déjenos su comentario. Queremos saber todas sus impresiones. Así que no olviden comentar. Denle like y compartir. Exactamente. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Que Adiós. estén bien. Chao, Chao, chao. chao.